Este es un capítulo de tributo para todos los fans de Morphy Podcast. El podcast de hoy es un capítulo en homenaje a Carlos David Calero, el eterno asesor contable, una empresa ecuatoriana que nació vendiendo folletos contables alrededor del Ecuador. Posteriormente a ellos, cientos de pymes y grandes empresas del Ecuador han sido clientes de esta firma. En el capítulo de hoy nos acompaña en representación del asesor contable David Calero, quien es uno de los creadores de contenido contable más influyentes en el país y quien sigue con el legado de su padre. En este capítulo conversamos de la polémica con respecto al cobro de impuestos a creadores de contenido y su experiencia de trabajo en Ecuador y Estados Unidos, donde resalta su experiencia en Stanford, California. Tiene 10 años de experiencia en inversiones, es cofundador de la red social Camelio y desde el 2019 CEO de la firma El Asesor Contable, en donde ha implementado herramientas digitales para facilitar los canales de acceso a sus clientes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Morphy Podcast, como siempre con un invitado especial. A mi izquierda, Charlie, quien nos va a hablar un poco más de nuestro invitado. Para los que son observadores, este podcast es el podcast 70. Como decía Dani, es un podcast especial no solo por lo que representa, sino por quien tenemos invitado el día de hoy. Tenemos a un gran amigo, uno de los mejores asesores contables del Ecuador, creador de contenido y cofundador de hecho, de justamente El Asesor Contable. David, qué gusto tenerte acá, hermano. Amigos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya estamos planeando el podcast desde hace algunos meses atrás, pero me fui de viaje, estuve algunos meses en el exterior, pasó lo que pasó y no, yo les agradezco muchísimo la invitación y el homenaje, que no me lo esperaba, que el día que les volví a ver, ustedes me dijeron, te tenemos guardada la 70. Y es como que la 23 para el Visa, pero el 70 para mí es el 70. Hermano, qué gusto. Dando dos pasos hacia atrás, Morphy, como cualquier empresa, estábamos en busca de una asesoría contable, ¿no? Hemos estado con algunas empresas y justamente nos topamos con creo, los mejores, ¿no? Pero es que fue chévere también cómo nos encontramos. Porque de hecho, recuerdo que cuando recién estábamos llegando a este estudio, vinieron porque eran nuestros clientes, sí. Y nosotros no sí, sabíamos. Claro. Eso es chévere. Vinieron a quejarse. Déjenme contarles esa historia, por favor. Yo me acuerdo porque yo hice la compra. De onda. Entonces, la cuestión es que vi en redes sociales, vi una publicidad de Morphy y dije, qué chévere esta tienda. Nadie está haciendo igual, están vendiendo cosas para streaming a lo bestia. Yo quiero. Entonces, justo estaba empezando con una idea que ya les voy a contar que se llama Cultura Tributaria. Y la cuestión es que necesitaba una capturadora de video. Y dije, ¿quién carajos me da una capturadora de video aquí en Ecuador? Busqué en las páginas de las tiendas más grandes en línea, nadie tenía. Entonces fui al bosque y en el bosque me dijeron, en esta tienda hay. Y conseguí y me sirvió una bestia. Entonces después de eso lo utilizamos y algo pasó y ya no podíamos, ya no capturaba él. Dijimos, qué vaina estos manes, hijo de madre. Entonces lo que vamos a hacer es comprar otra. Fuimos, ya tenían ahora la tienda en el CCI. Fuimos a comprar en el CCI, me acuerdo que tú me atendiste, fuimos, la compré y tampoco valía, entonces dijimos, vaina. Entonces al chico que hace pasantías conmigo le dije, a ver, anda donde ellos, me dicen que me van a recibir en su departamento. Y yo dije, te van a recibir en su departamento personalmente, el Charlie. Vamos, yo te acompaño. Vamos, le dije a mi viejo. Le dije, vamos. Y justo habíamos hecho un video viral, que se hizo viral, sobre el tema de que si los almuerzos de negocios son deducibles o no son deducibles. ¿Puedes responder esa pregunta para la gente? Me parece súper interesante. Claro que sí. Un gasto o una factura, mientras te ayude a mantener, mejorar, optimizar ingresos en tu negocio, siempre va a ser deducible. Entonces, con mi viejo estábamos primero haciendo contenido, que es parte de nuestro trabajo, y segundo, estábamos discutiendo ideas para el 2022 me parece que fue el video. Entonces, obviamente es deducible. Qué interesante. Entonces, claro, llegan y al principio estuve hablando, o tú estabas hablando, no recuerdo. Estábamos hablando con el Charlie. Ya, estábamos hablando ahí con alguien. Con el pasante. Y de ahí llegan los tres. Y justo nosotros estábamos acabando de grabar un capítulo. No era justo aquí, pero estábamos, terminando de grabar. Y ahí, entre conversación y conversación, resulta que nosotros estábamos buscando una asesoría contable y nos dice, pero si nosotros hacemos contenido, es que yo le dije a mi padre, para esto. Yo le dije a mi padre que a propósito suba,
porque justamente se hizo viral el video de él. Entonces yo me acerqué donde el Charlie y le dije, mira, nosotros hacemos contenido también, tenemos 20,000 seguidores, teníamos en TikTok. Ahora, a Dios gracias, ya tenemos como 100,000, 100,200. Qué bien. Entonces, Qué bien, felicitaciones. muchísimas gracias. La verdad es que es duro. A ver, compites contra personas que están bailando y haciendo tonterías. Y tú dices, vaina, y yo estoy aquí enseñando impuestos, negocios, contabilidad y nadie me ve. Entonces es frustrante. Cuando uno hace lives, ven mis lives, 20, 30 personas era al inicio y decía, vaina, pero yo sé que puedo más. Y después scrolleas y ves a alguien durmiendo con 20,000 likes y 2,000 personas viéndole cómo duerme. La papa durmiendo. La papa, literal. Es como que vaina. Entonces la cuestión es que entramos y justamente le muestro el video que se estaba haciendo viral en ese momento. Y el Charlie me queda viendo y me dice, pero yo vi este video, Dani, mira, yo vi este video, Sí, me acuerdo clarito. Y de una dije, y cuando yo vi este video, el Charlie dice, yo dije, yo quiero que estos sean mis asesores tributarios y contables. Entonces dije, ya, pues entonces aquí estamos. Y así fue como nos conocimos. Fue muy chistoso. Que cague. A la final no es que las capturadoras salieron defectuosas, sino No, que fue habían un tenido error de la cámara. Habían tenido un defecto de fábrica la cámara Sí. Sony, que somos fans aquí en el canal de Sony y sus cámaras. Pero qué coincidencia. O sea, Sí, es increíble cómo el error de una cámara de defecto de fábrica puede unir a la gente, ¿no? O sea, Sí, las circunstancias más random, ¿no? Del mundo. Fue muy chistoso. Entonces, lo bueno es que Sony tiene bueno, no es publicidad, pero tiene un buen servicio al cliente. Entonces, nos ayudaron de una, justo estamos a los tiempos y listo. Y ya ahora tengo dos capturadoras, por si acaso alguien quiera comprarme una. Pero ahí las tengo. Entonces, muy buena anécdota de cómo nos conocimos, la verdad. Sí, es súper chévere. A mí me pasa con la gente que le mando un saludo, un abrazo, porque a veces no les conozco, obviamente. Respondemos todos los comentarios de YouTube a toda la gente que se suscribe. Le decimos como muchas gracias, porque en realidad es un voto de confianza para nosotros. Y a veces le conozco, me dicen, oye, tú eres el del podcast. Y es como súper chévere que también sean nuestros clientes, hayan visto nuestro material y ahora también que sean como nuestro equipo. Es súper chévere. Oye, pero ya ¿cuánto tiempo lleva el asesor contable como tal? A ver, les voy a contar la historia de cómo inició mi viejo. Lamentablemente mi viejo falleció el 20 de octubre. Yo no me pude despedir de mi viejo, éramos uña y mugre con mi papá. Era mi mejor amigo y fue duro porque perdí a mi papá y a mi mejor amigo. Y nunca en la vida había perdido a alguien de mi familia. Y me tocó perder a la persona más cercana a mí. O sea, era la persona con la que yo me desahogaba, la persona con la que discutía, la persona con la que me alegraba. Entonces, fue bastante duro. Es una herida que tal vez nunca se cure, pero se tiene que vivir con eso. Y se tiene que aprender a conllevar el dolor. Porque es un dolor indescriptible. La verdad es que es bastante fuerte. Pero bueno, la cuestión es que mi padre empezó escribiendo unos folletos que se llaman el asesor contable. Entonces mi viejo vio el problema de que nadie entendía en las clases contabilidad y nadie las explicaba bien. Entonces mi viejo dice, escribo yo una guía y les ayudo. Y empezó a vender con mi mamá y mis hermanos en colegios a nivel nacional. Entonces vendían, con decirte que llegaron a un auge de vender 14,000 copias mensuales de cada número que hacían. O sea, en el mes hacían más o menos, hacían 3 números y de cada número vendían 14,000, 15,000 copias. Su madre, es como Es el una comercio, estupidez. ¿cachas? Es una estupidez. Tal cual. Y- Pero estás hablando de un folleto de Asesoría contable. de asesoría contable. Es como... ¿Quién quiere aprender eso? O al menos en esta época, ¿a quién le interesa? Pero eso demuestra lo mal que se estaban haciendo las cosas y la oportunidad que encontró tu viejo, ¿no? Definitivamente. O sea, con decirte que mi viejo es más viejo que el SRI. El SRI no existía todavía. Entonces, yo me acuerdo... Es verdad. Claro, mis padres eran bastante pobres y se sacaron la madre trabajando y no tenían con quién dejarme. Yo único hijo de mi papá y de mi mamá y yo único hijo de mi papá. Entonces la cuestión es que lo que hacían era recorrer el país a punta de buses. Me acuerdo que no existían carreteras, habían paros, habían derrumbes. A mí me ponían a dormir, como era bien chiquito, me ponían a dormir en la caja de los libros. Intercambiaban buses, pasaban caminando el tema de cuando habían derrumbes y todo eso, cogían otro bus y seguían su trayecto. Entonces, para mí, el ejemplo más claro de emprendimiento en mi vida es de mis padres, definitivamente. Llegó un tiempo
en el que yo veía a mi papá, más a mi papá, porque mi mamá ya se quedaba en la casa. Yo ya había crecido, pero llegó un tiempo en el que yo veía a mi papá tal vez 1 o 2 veces a la semana y vivíamos en la misma casa. Pero ellos pasaban viajando y viajando, viajando. Me acuerdo tanto que el primer día que él me dejó, cuando se fue a trabajar y a vender, yo estaba más grande y estaba en la escuela y ya no les podía acompañar porque ya tenía clases. Se quedó mi mamá conmigo y mi papá me acompañó y mi papá se fue. Ese día lloré como nunca había llorado de chiquito. Entonces, fue bastante dramático. Te voy a contar toda mi historia y al lado va a estar mi papá porque mi papá para mí no es que sí me facilitó la vida en muchas partes. Era la persona a la que yo tenía un problema y, estoy jodido, ¿qué hago? Esto, lo otro. Pero a raíz de algo que sucedió, y ya les voy a contar más adelante, pues me tocó hacerme cargo de absolutamente todo y dejar mis planes personales como secundarios. Claro, entonces el asesor contable básicamente no nace como un estudio para apoyo a los emprendedores, sino más bien como una guía de ayuda para estudiar, sí. ¿Y sabes qué es lo interesante? Es que estos estudiantes de contabilidad crecen, se gradúan de la universidad la mayoría no o algunos no se graduaron, pero ¿qué sucede ahí? Cuando ya empiezan a ejercer la profesión, ya sean en departamentos financieros, contables o con sus propios negocios, seguían sin entender la contabilidad. Y el único que les enseñó contabilidad era el asesor contable. Entonces, ¿a quién llamamos? Sacan los folletos y le empiezan a llamar a mi papá. Y empieza a tener asesorías. Y empezó a tener tantas asesorías que ya no se empezó a comercializar tanto los folletos. Con decirte que Jefferson Pérez fue una de las personas que en el colegio o en la universidad le compró los libros a mi papá. Y así muchísimos empresarios grandes. A ver, es que hay algo importante para mí en todo lo que estás diciendo, David, y es que a mí, y mucha gente se va a identificar, me parece tedioso la tributación, la contabilidad. Imagínate, Dani, David, yo estudié ingeniería comercial, administración de empresas, y era la materia que menos me gustaba. Sí, claro. Y de hecho, creo que mucha gente le ve esto como el cuco, como que fueran matemáticas, un tema complejo, tedioso, aburrido. Sí. Pero es increíble cómo desde el momento en que le conocimos a tu papi, que te conocimos a ti, ustedes le dieron la vuelta al tema. Nos dijeron que más bien puede ser una herramienta que te puede ayudar en tu negocio. De hecho, dominarla es algo necesario si quieres destacarte frente a la competencia y muchas otras cosas, ¿no? Es que es algo ilógico que las personas, o sea, no te digo que está mal, pero prefieren invertir, no sé, en $10,000 en publicidad, pero al contador le pagamos 300, 400. Y no se dan cuenta que el éxito de un negocio está en cómo manejas tus números. Y no solo cuánto vendes, porque perfecto, el negocio es vender y estamos completamente de acuerdo. Pero el éxito sincero, el éxito real de un negocio es ver qué tal está tu contabilidad, cómo están tus finanzas, cómo están tus gastos. ¿Por qué? Porque ingreso menos egreso es tu utilidad. Y a la final, si tú puedes optimizar tu utilidad para invertir en tu negocio, te estás ahorrando un huevísimo de dinero. Y aparte también lo que estás haciendo es invirtiendo en tu negocio y haciéndolo crecer. Entonces, si estás sano en los números, tu negocio va a crecer definitivamente. Oye, como te decía, Carlos, nosotros estudiamos en la PUCE y ahí nos dieron 8 semestres de contabilidad. Semestres. Claro, sí, o sea, es todo tedioso. Todos los semestres. Imagínate 4 años entrando a clases de contabilidad. O sea, yo agradezco, la verdad, esa formación, porque de alguna forma u otra ya si te meten en contabilidad 8 semestres... algo has de saber. Claro. Algo has de saber. Llega un estado de resultados a tu vida y es como que, esto sí. Ya aprendiste a leerlo. No solo lees un guión, ya aprendiste a leer también un estado de resultados. Exacto. Entonces, esta creo que sí es una ventaja competitiva en cuanto a los profesionales, pero entiendo que no todos son iguales y yo conozco un montón de gente que a pesar de que ha estudiado ingeniería comercial, creación de empresas, no maneja. Y es súper común, el desconocimiento en el tema contable y tributario. A ver, yo te digo, yo sé de impuestos, pero me ayudo con mi equipo en el tema de contabilidad, porque no es lo mismo impuestos y contabilidad, ¿no? Hay que ser claros en eso. Pero el tema contable lo domino porque mi viejo era contador y viajábamos con mi papá a la playa y le decía, tengo este proyecto, hagamos números para imaginarnos a dónde queremos llegar, le decía.
Le decía, ok, supongamos que vamos a vender este producto en tanto, vamos a facturar tanto, hagamos un estado de resultados mentalmente, le decía. Y nuestros juegos mientras viajábamos era haciendo estados de resultados. Y por lo general jugamos a ciegas. Yo juego Pokémon. Yo veo TikTok todo el día. Otro level. Oye, pero entonces, avanza un poco y empiezan a dar asesorías. Sí. Y entiendo que ya tu papá no es que jalaba él solo y más bien No, tuvo pues un equipo. mi padre entre el 2008 y el 2012 llegó a tener la firma tributaria más grande del país. Modestia aparte, no veíamos quién era el segundo. Incluso dentro de ese gobierno le persiguieron una petrolera que se llamaba La Occidental por tomarse gastos deducibles que para el Estado no era deducible. Y mi padre es el amo y señor de la deducibilidad. Y le dijo, ¿cómo que no es deducible? Esto, sí. Entonces la Occidental le contactó y era tanta la agenda de mi padre que nunca consiguió una reunión con ellos, con él. Entonces, sí, empezamos a crecer y yo te puedo decir, yo al menos pasé por todos los estratos sociales que ha tenido el Ecuador. Yeah. A ver, cuando yo crecí, yo estaba chiquito, tenía 2, 3 años, mi familia vivía en Turubamba, ahora vivo en Cumbayá. Entonces, es un cambio bastante bueno porque yo siempre aspiro a la prosperidad. Y es lo que les digo a todos, y es lo que decía mi padre también. ¿Por qué no tenemos un país lleno de pelucones a un país lleno de trabajadores? ¿Me explico? Es mejor que todos progresemos en la vida, todos tengamos lo nuestro y haya más libertad financiera, pero eso no significa, y es algo que es verdad, no sé si ustedes lo han escuchado, pero emprender no es para todos. O sea, Completamente. es una verdad que duele bastante, pero tú podrás ser el mejor trabajador en una empresa y podrás tener tu buen sueldo, pero eso no te asegura que cuando tú te pongas tu negocio tengas el mismo resultado, ¿me explico? Porque no es lo mismo. Claro, creo que hemos llegado a romantizar, ¿no? La idea de emprender, que controlamos nuestro horario, somos jefes de nosotros mismos, que puede ser millonario. Pero bueno, siento que, como dice David, primero no es para todos y segundo, creo que la razón por la que no es para todos es porque es más duro que ser empleado de alguien más. Así de simple. Es durísimo. A ver, tú tienes que ver que el juego de emprendedor es como las inversiones. A más riesgo, más ganancia. Entonces, emprender es un riesgo completamente alto, pero las ganancias son supremamente mayores. Entonces, vale la pena salir de tu zona de confort. Eso ya está en que tú hagas una balanza de eso y saques tu propio resultado. Porque si a la final, y no está nada mal, si tú tienes un sueldo y ganas bien en donde trabajas y te sientes cómodo ahí, pues está bien. Es súper admirable. Puedes crear una carrera increíble dentro de una empresa. O sea, Y de hecho hace falta también muy buenos trabajadores en todo lado. Exactamente. Lo que sería interesante es que en Ecuador lo que se apunte a un futuro es que las empresas copien los modelos de las empresas grandes, que las pymes copiemos los modelos de las empresas grandes, en donde hagamos una estructura en donde nuestros trabajadores también puedan crecer. Entonces eso incentivaría bastante al tema del emprendimiento, al tema de que los empleados quieran trabajar en esa empresa, ya sea pequeña, mediana o grande. Entonces sería muy buena idea, creo yo. Oye, y hay mucho emprendimiento aquí en el Ecuador. De hecho, el índice Gini dice que somos uno de los países más emprendedores en toda la región, por no decir el mundo. Pero, ¿cuál es el problema más frecuente que tú encuentras en las empresas? ¿Sean pequeñas, medianas o grandes? Te voy a contar como experiencia propia cuál es el más grande problema que yo me encontré al momento de emprender tecnológicamente en el Ecuador. A ver, yo estudiaba Derecho en la San Francisco. Después de eso me fui a estudiar Derecho en Guayaquil porque se me cogió la locura y le dije a mi padre, oye, siento que Guayaquil es para mí, le dije. Me voy a vivir a Guayaquil. Y me fui a vivir a Guayaquil. Entonces estaba viviendo en Guayaquil y de las historias que tú dices, qué bestia, ¿cómo nos conocimos? Verás, yo estaba trabajando, me dan la representación exclusiva en inversiones para el banco más grande de Suiza, que es el UBS. Entonces nosotros aperturábamos cuentas a partir de $300,000. Tenía 24 años, pero ya tenía experiencia con inversiones, por eso me dieron la representación exclusiva de todo Guayaquil. Entonces la cuestión es que voy y consigo una reunión
dije, a ver, si es que quiero salir adelante, me voy a inscribir a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Iba a las reuniones que daban gratis, la Cámara de Comercio de Guayaquil, a hacer networking. Y dentro de ese networking había una entrevista. Habían como panelistas, estaban Vito Muñoz y no me acuerdo el nombre, estaba el dueño de Boyacá. Entonces, en esas me acerqué a los dos. Hasta ahora tengo el número de Vito Muñoz y ya te cuento otra anécdota con él. Y la cuestión es que le saqué una reunión al dueño de Boyacá. Entonces, fui a esa reunión y la verdad no me fue nada bien. Entonces dije, vaina. Ese mismo día, entré al parqueadero con el carro en el departamento, entré al edificio y me quedé pensando en el parqueadero y dije, chuta, ¿será que esto sigue así? ¿Qué será de mí? Y en ese instante lo que dije fue, me preocupo otro día, me voy a lavar el carro que está sucio. Me fui a lavar el carro. Entro a la lavadora, tenían una sala de espera, entonces yo estaba en la sala de espera y viene uno de los encargados de la lavandería y me dice, oye David, a ti que te encanta el emprendimiento, te presento a este amigo. Este amigo empezó con la idea de una red social. Entonces, conversen. Y yo le dije, chévere, de una, conversemos. Empezamos a conversar y me dijo, oye, ¿podemos reunirnos? Te quiero proponer algo. Y le dije, dale, de una, te espero en mi oficina en Guayaquil. Chévere. Al día siguiente fue y me dice, oye, tengo la idea de crear la red social laboral de todo el Ecuador, que no es como LinkedIn, sino como más nuestro. ¿En qué sentido? En que no nos especializamos solo en profesiones, sino que ocupamos profesiones, ocupaciones y talentos. Entonces ya la tengo creada, me mostró el prototipo, la página se llama Camelio, y me dice, te ofrezco el 50%. Le dije, de una. Entonces empezamos a hacer sociedad. Entonces, de una reunión que me fue hecho pedazos, de un man emprendedor 100%, que es el dueño de Almacenes Boyacá, quise sacarle reunión porque yo sé que a él le iba a encantarla, pero ya la fregué. Entonces, la primera y ya fue bastante difícil sacarle una segunda reunión. Entonces, empecé a emprender. Empezamos con la red social laboral de todo el Ecuador. Y lo que sucedió ahí es que empezamos a conseguir usuarios sin hacer nada de publicidad. No sabíamos cómo se inscribían. Y cada semana aumentaba el número de usuarios en distintas partes del Ecuador. Lo que sucede con esto es que estaba un día domingo aburrido en la computadora viendo qué hacer, aparte de la red social, y me sale una publicidad para que pueda aplicar a una beca de emprendimiento e innovación en Stanford, en California. Apliqué y me gané la beca. Entonces me fui un mes y medio a Silicon Valley. Y la verdad fue la mejor experiencia de mi vida. Conocí a gente bastante crack. Eso fue en el 2018. Y en el 2018 yo ya veía cómo el delivery ya no eran personas, eran robots que parecían Wall-E's y te iban a dejar a tu departamento. Pero eran prototipos, ahora ya eso debe estar explotadísimo. Entonces, aprendí a hacer networking bastante bien. Fui a un Demo Day en Silicon Valley. Esta historia es muy buena porque a raíz del tema de las inversiones que les había contado en que trabajaba, aprendí a ser bastante entrenador, aprendí a no tenerle miedo a darle la mano a alguien grande, a no tener miedo a hablar. Entonces dije, no, pues tenemos que ocupar este talento también en hacer networking. Entonces se acaba el Demo Day y hacen una pausa y yo dije, tengo que acercarme a ese mentor que dicen que es el mejor. Entonces me acerco a donde estaba el stand de comidas, había, como te dije, montañas de pizza. Me estabas contando hace un rato. Sí. Barra libre de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, y todos pegados hacia ese mentor. Entonces, yo esperé a que esté libre un segundo y me le acerco y le digo, usted se merece escuchar mi idea de emprendimiento. Y me queda viendo y se ríe. Y me dice, a ver, cuéntame. Y le digo, y le iba a contar. Y me dice, no, ¿sabes qué? Más bien cojamos la comida, nos vemos al final de la fila y ahí me cuentas. Chévere, buenísimo. Entonces, eso hicimos. Le esperé al final de la fila y me dijo, ven, tienes 3 minutos. Me encerró en una sala con la secretaria de él y me dice, dale, toma la pizarra, ahí tienes la idea. Entonces, le expliqué absolutamente todo cómo funciona y le expliqué el punto necesario de para qué necesito la inversión y qué se va a hacer con esa inversión. Entonces me dijo, claro, de ley necesitas inversión de riesgo para eso. Y listo, acabé la presentación con él y me dice, y se ríe. Y le quedo viendo al asistente y me dice, ¿sí le ves? Y la asistente le dice, sí.
la sonrisa de ese chico y las ganas que le pone ese chico a presentar es el mismo, es como que el mismo sentimiento y la misma pasión que le ponen todos los emprendedores que se hacen millonarios en Silicon Valley. Y yo dije, ese es el mejor piropo que me han dicho en la vida. Claro que sí, qué bacán. En el lugar donde las cosas pues, suceden, ese tipo de cosas es diferente, claro. No, pues conocí Intel, conocí Google, conocí Facebook. O sea, yo me muero teniendo una nómina de 10 personas en mi empresa. Y después veo la nómina de Cisco, 63,000 personas. Digo, bestia. Entonces... Claro, y con esos sueldos, ¿no? No, y con esos sueldos, claro. Y es por eso que hay un problema bastante grande en San Francisco. Porque Silicon Valley está tan lleno de empresas que ya no cabe una más. Y, por ejemplo, empresas como Spotify, Twitter, Microsoft se ponen sus bases en San Francisco. Uber también está en San Francisco. Entonces, la cuestión ahí es que saben las personas que son personas que ganan súper bien. O sea, un sueldo promedio es de $17,000 mensuales. Entonces, un arriendo barato de un estudio en San Francisco te cuesta $3,500 mensuales. Y existen personas que ya no lo pueden pagar y tú las ves de homeless en el piso viendo su celular, pero durmiendo en la calle. Y es una locura, ¿no? Me parece Sí. que tú también estuviste en San Francisco. Sí, el tema de San Francisco. Justo fui al Hult Price en el 2016, 2017. qué bueno que es Hult Price. Sí, ahí justo tuve Sí. el chance de pitchar en inglés la idea de negocio. El premio era $1,000,000, de las mejores experiencias Buenísimo. de mi vida. Tu inglés debe haber estado mejor ahí Claro. que ahora, ¿no? Sí, se te olvida. Definitivo. Sí, ya no practico. Entonces, bueno. But if you want, we can talk in English. Claro, si quieres. Nos pegamos para toda la audiencia. Para podcast todos. netamente en inglés. Pero bueno, el tema es que veía. O sea, tú llegas a una zona, yo iba en tren, llegas a una zona donde ya se separa San Francisco de Silicon Valley. Y en el trayecto tú ves a muchos homeless ahí. No, O sea, yo vi un gente. homeless haciendo del 2 en la plena zona financiera más cara de todo San Francisco. O sea, Y sabes que es porque dicen que el clima es bueno allá. ¿sabes fuera qué? de joda. Me daba bastante frío en las noches. Yo fui en verano Ya. y en el clima delicioso. Pero en la noche, qué bestia te tienes que cubrir en San Francisco. Es un viento del hijo de madre. Y bastante frío. Claro, pero lo que dicen es que es en comparación a otros estados de Estados Unidos, pues, que en comparación no hace tanto frío ni tanto calor. Entonces, Sí, es un clima bastante agradable el de San Francisco. A mí me encantó San Francisco. Pero más allá de eso, le vi dos problemas. El primero es que, y pregunté, y ya te voy a decir que cómo supe esto, el municipio de San Francisco lo que quitó fue recursos a las casas de ayuda a personas con adicción. Entonces ya no tenían cómo abastecerlas y a la calle, a la buena de Dios. Entonces, esa primero, eso también con el tema tecnológico, y se te acumulan las personas. Y si tú ves los índices, San Francisco es la ciudad de primer mundo con más homeless del planeta. Y sí es medio feo porque le ves a la gente ahí. ¿No? Y le ves a la gente y son bastante agresivos. Sí, son bastante agresivos. O sea, le ves a la gente que se acerca a un basurero y empieza a sacar las cosas. Oye, dame $1. Y nos pasó y yo me tuve que parar duro. Dice, uno es ecuatoriano, uno es latinoamericano. Sí, Entonces sabes con quién le estás hablando. defendía a una amiga, pues sí, porque... ¿Cuál es tu tiro, pues, mi brother? Oye, Guachamoné. verás, solo para enrumbarnos nuevamente a lo que me iba. Digamos que van muchos emprendedores al asesor contable. Sí. Va mucha gente de empresas. ¿Y cuál es el problema frecuente que tú detectas en ellos? ¿Tienen problemas con su contabilidad? ¿Tienen problemas con declarar impuestos, con facturación? ¿Cuál es el problema más recurrente de los emprendedores? El problema más recurrente de todos los emprendedores es el desconocimiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque los problemas son tan repetitivos que tú dices, no, pues aquí están fallando. Pero es lo que estaba hablando hoy, que el negocio de la contabilidad está bastante prostituido, que te hacen declaraciones por $1 o $2. Entonces, tengo una persona que es cliente mío en un caso y ella no quiere que le llevemos la contabilidad porque nosotros le cobrábamos $300 y la contadora le cobra $2. Y esta persona gana 70,000 mensuales. Entonces, ¿cómo? ¿Es en serio? Sí. Te lo digo. O sea, y así hay un poco de Ok, ¿saben qué? pudor. Les voy a soltar una bombísima.
¿Saben el tema del impuesto a los influencers? A ver. Ese es un tema álgido que vamos a hablar acá por toda esa prensa corrupta. Vamos, hablémoslo. Hace un mes me contactó un creador de contenido solo de YouTube. Solo de Facebook, de Guayaquil. El man tiene como ingresos declarados anualmente. ¿Cuánto creen? Ingresos declarados es que llenas el formulario del SRI diciendo cuánto estás... Y en el sistema está que tú has declarado ese dinero. Eso es lo que estás ganando para el fisco, ya. Porque- Por lo sorprendente que estás... Y solo creando videos en Facebook. ¿Qué dices tú? No le van a atinar nunca. Pero A la cifra no le van a atinar nunca, pero intenten. Verás. Cantidad a ver. de números, de No, cifras. espera. A ver, hagamos el ejercicio. Ok. Una empresa normalmente aquí, para estar en las pymes, hasta $300,000. Entonces, digamos que factura $300,000. Está ahí. Al año. Al año. Eso no es ni el 10%. Jodes. ¿En serio dices? Sí. Cuando el señor Briones dijo que iba a... Sí, y te lo atrás digo. de Y te lo ellos, digo. es de Ojo, ellos, y esto sí quiero ver a esa cámara porque es la cámara dramática. Es que les está yendo bien y se descuidan de la contabilidad y de los impuestos. En tonterías. Es una tontería, exactamente. O sea, así como le inviertes a la producción, por ejemplo, inviértele también a tus números. No seas gil. Solo ¿En serio? solo para seguir hablando del tema. O sea, estamos hablando de que... Y ahorita ya no nos puedes decir la cifra, pero es más o menos... 4 millones al año. Eso es lo que está declarando. ¿Y cuáles son los costos de esa estructura? Eso es lo que está declarando. A ver, en mi experiencia, como son servicios, le debe quedar más del 90% de utilidad. Porque los costos no debes... ¿Y está declarando el 100%? Según él, sí. 4 millones al año. Claro, cuando el señor- ¿Sabes a ver, cuánto le paga el contador? ¿Sabes cuánto le paga el contador? ¿Cuánto? $15 al mes. También. Ya. Grosero. Y les voy a decir otra cosa que dije, no, Dios mío, pero es tan obvio. Bueno, tal vez para nosotros es tan obvio, pero no para ese influencer. Y es que, a ver, él hace contenido y después le paga a las personas con las que hace contenido. Claro. ¿Tú ya. crees que alguna vez ha pedido una factura de gastos? No. ¿En serio? Claro, pasado. Pásame la cuenta, mijo, para transferirte. Claro, pasado. Y gracias. Ajá. Claro, pasado. Ahora tiene una glosa con el SRI. Ya le jodió el SRI. ¿Sabes con cuánto? $500,000. Oye, ¿y no será por este man que quieren poner... Puede que sí, puede que sí. ¿Quieren poner impuestos? Puede que sí. Por eso les Todos dije. Vamos a ir a la casa de ese man y le vamos a decir, por tu culpa, a todos nos están diciendo. Y verás, ahora sí me voy a mandar una cuñita. Nosotros le estamos ayudando a muchas personas, creadores de contenido, personas que tienen trabajos remotos en el exterior, personas que están ganando dinero con criptomonedas, con trading, con apuestas deportivas. Pero es que dicen, no, es que yo traigo $2,000 mensuales nomás de mis ganancias y paso bien acá. Oye, tú no sabes que el SRI... los del SRI lo que hacen para fiscalizarte en muchos casos es simplemente hacer por sorteo. El sorteo del SRI te cae y te jodiste. Chicas, como las visas, loco. O sea, Entonces las personas no ven eso. O sea, el banco va a empezar a notar que cada un mes o cada 2 meses te transfieres del exterior $3,000 a tu cuenta. Créeme que la información está totalmente conectada. Que por eso te está empezando a ir bien facturas y te llaman de las tarjetas de crédito. ¿Tú crees que es porque se les dio la gana de llamarte? No, es porque saben que te está entrando dinero. Oye, David, y después nos vas a contar quién es este creador, ¿no es cierto? bien, chiquicorto. Solo Solo o en sea, OnlyFans. Saben que Solo les voy en a ser OnlyFans de súper Morphy. sincero. Les voy a ser súper sincero. Él no me quiso decir su nombre. Sé que es una persona adulta, de unos 40 y pico de años la voz, Ya. pero súper informal. O sea, a mí me da igual si es formal o informal. A mí me da Claro, igual. claro. Pero... Por cuánto está pagando por su contabilidad, sabemos lo informal que es. Claro. Así de simple. Sí. O sea, así Entonces- puedes medir la calidad de persona ahora. Creo. Sí. En cambio, tengo un amigo que factura 70 millones al año y le paga 3,000 mensuales a su contadora. Que aún así sigue siendo nada. Pero O sea, 3,000 mensuales en el área contable ya es full. O es sea, full. me refiero a No, que porque en debe comparación ser- a ok. tus ventas,
obvio está muy por encima de lo que pagan la mayoría. Está muy por Pero encima. tiene mucho más sentido en relación a las ventas. Tiene Ese es mucho el más punto al sentido. que quiero ir. Entonces, por eso es que tienes una estructura tan bien creada que te puede caer el SRI y va a es como, encontrar no, todo. aquí está todo. Así, Exactamente. está en orden. Listo. A ver, pero estamos de acuerdo que estamos hablando de un unicornio en cuanto a la creación de contenido. Porque ahí va a dónde quiero llegar y al punto que quiero llegar. Claro, sale esta información que es descontextualizada, la entrevista que da el señor Briones, que él dice, vamos a cobrar impuestos a los Sí. creadores de contenido y a la gente que... Es que, a ver, lo que él hizo fue dar... Eso, mejor dicho, ¿qué sabes sobre los impuestos a los creadores de contenido? Que no hay impuestos a creadores de contenidos. El único impuesto... A ver, les voy a decir, les voy a asesorar unos tips gratis y como les va a dar presa, ojalá que vengan. De una. Se viene. Entonces, a ver, la cuestión es que cómo tienen que facturar los creadores de contenido es como ingresos exentos del pago de impuesto. Entonces, el dinero les viene... ¿Por qué? Porque es un servicio que se da al exterior. Entonces, el dinero viene, pero ustedes tienen que hacer una declaración informativa al SRI sobre los ingresos de plataformas digitales. Una vez hacen eso, lo que pasa ahí es que van a estar exentos de IVA, ¿ya? Pero no de impuesto a la renta. Entonces, se me acerca un creador de contenido digital. Me dice, hermano, eso fue hace casi 2 años, año y medio más o menos. Hermano, estoy ganando 40,000 mensuales. Tengo más de 3 millones de seguidores, no sé qué hacer. Y mi papá le quedó viendo y le dice, ¿cómo que no sabes qué hacer? Sí, qué da gracias tragedia a la Dios. tuya, hermano. Pobrecito, vas a sobrevivir a este momento de tu vida tal vez. Puta, qué complicado. Mi papá le dice, oye, primero da gracias a Dios, que de tus impuestos nos encargamos nosotros. Qué bien. Entonces, la cuestión es que, como recomendación, mi viejo le dijo, oye, si ya tienes tanto dinero, regala un carro a tus seguidores o algo así. Y eso es deducible. El 100% del vehículo es deducible. Ojo, siempre y cuando tengas instaladas políticas contables. Las políticas contables también las instalamos nosotros. Eso es una técnica que en serio hay que tener conocimiento y no es instalar políticas contables por implementar. Entonces sí hay que tener cuidado con Acá ese había tema. una estrategia detrás. Es una estrategia detrás, exactamente. Si te contara muchas anécdotas de eso, no acabamos nunca el podcast. Pero sí. Verás, quiero ser súper preciso y quiero ir otra vez, dar el paso atrás. Claro, en la entrevista que da el número 1 del SRI, el señor Briones, lo que dice es que va a cobrar impuestos a estas plataformas y a los creadores de contenido, los dice influencers. Pero dice, ojo, yo no voy a ir por todos los pequeños. Voy a ir por los más aquellos que Quique. ganan... Voy a ir por aquellos que ganan millones de dólares. Y el primer caso que das, claro, es por eso Ese te digo- es el caso que desató. Eso fue hace un mes y medio. Claro, sí te digo- Estoy casi seguro que el man. yo Porque te digo- es mucha coincidencia que hayas recibido esa llamada y que salga el señor Briones hablando de impuestos para. O sea, ¿Y sabes qué? Esa noticia que te doy fue más o menos a raíz de la muerte de mi viejo. Y yo decía, vaina, yo estoy segurísimo que mi viejo... Es que mi viejo era un hijo de madre. Para las estrategias tributarias era un hijo de madre. Yo aprendo, sé, pero quisiera saber a ese nivel. Ya, ¿Me no, explico? yo me acuerdo de la primera a reunión ver, que tuvimos con tu papá. nosotros somos testigos de eso. O sea, yo no creo que pueda existir una persona que utiliza la creatividad. Exacto, es un artista para los O sea, impuestos. Era un artista para era los un impuestos. artista y súmale a hacer una biblioteca con patas. O sea, Sí, exactamente. Era las dos cosas al mismo tiempo. Él te recitaba la ley. Él te decía, a ver, soy asesor tributario 30 años. Al menos la ley me la tengo que saber de memoria. Aparte de los números que tengo que saber para ti. De Era hecho, un crack. de hecho, yo creo que el chat GTP va a sustituir a todos los contadores y asesores malos, los que Sí, no implementan definitivamente. estrategia, los que tienen que desaparecer, porque como en todas las carreras hay personas que no hacen bien su trabajo. Pero tu papá le hubiera llevado ventaja Otro 10 nivel. años Sí, no, definitivamente. O sea, le le hubiese inteligencia encogido. artificial, Sí, hermano. no, O sea, una definitivamente que locura. sí. Entonces, esto que te digo, a ver, el fallecimiento de mi viejo fue más o menos finales de octubre. Esta persona nos contacta a inicios de noviembre. Cuando yo vine a Ecuador por el funeral y nos pudimos ver con ustedes,
Entonces, no, más bien les agradezco muchísimo. Hago una pausa para lo que iba a decir. Dani, vi que no he contestado tu mensaje del sentido pésame. Discúlpame, porque hasta ahora tengo como 200 mensajes, hasta del champ que me mandó una nota de voz. Te juro que me da una pena abrir cada mensaje porque me voy de moco. Entonces, no, tranquilo, muchísimas tranquilo. Gracias por sus mensajes. Tranquilo. Gracias por haber estado en el funeral. Les agradezco mucho de todo corazón. Entonces, sí, bueno, pero como les iba contando, inicios de noviembre nos contacta. Y para no soltarle como cliente, porque nos contactó su tributario, no sabía cómo hacer. Pero no quería soltarle y por eso no nos quería dar ni el nombre ni nada. Entonces nos pone la llamada con una llamada más a nosotros. Entonces, por eso te digo, reconectó. pero nos mandó toda la información y sí, la verdad es que sí está bastante jodido. Entonces, como recomendación, si no quieren ser el panita de la llamada, contáctenos. Con muchísimo gusto les analizamos los impuestos. La cuestión es ayudarse, ¿no? Es ayudarnos y no estar jodidos. Es por eso que quiero hacer justo como te comentaba, quiero hacer un programa, bueno, un segmento dentro de nuestro canal de YouTube del asesor contable que se llame Ayudando a Emprendedores. Porque tengo la mala costumbre de mi papá que a todo le pedía factura, a todo lo que sea deducible, obviamente. Entonces, me he dado cuenta que cuando me entregan la factura o no saben, a ver, la típica, ¿quieres factura? Bueno, necesito factura. ¿Quieres factura? Es más IVA. Te revisas el RUC del man y ni siquiera es RIMPE negocio, o sea, ni siquiera es RIMPE emprendedor, es negocio popular, lo que significa que no tiene que cobrar IVA. Pero ni eso saben, ¿me explico? O sea, y eso es la parte más básica del RIMPE, el saber en qué régimen estás y si es que facturas con IVA o sin IVA. Entonces es que mi contador me hace todo. O sea, entonces tu contador métele un patazo. Métele un patazo y no está ándate. haciendo su trabajo, claro. No está haciendo su trabajo. O sea, si tú le pagas, sigue pagando $2. claro. A ver cómo te va. A ver cuándo terminas pagando realmente. No, claro. y es denso. El man el creador de contenido, está con una glosa de $500,000. Así te la pongo. Oye, a ver, otra vez. Es que quiero volver porque si no, ahora sí digo, a ver, el titular era SRI perseguirá influencers. Y resulta que hay un dato de una empresa que no recuerdo ahora el nombre, no me acuerdo, ya. Dice que hay 120,000 creadores de contenido. A ver, David, ¿estás de acuerdo que no de esos 120,000? No van, no es que A ver, van seguirlos a todos? yo tengo 100,000 seguidores en TikTok. Tú ya eres un influencer. No sé, pero No, bueno, sí, gracias. sí. Vamos. Estoy encaminado. Creador de contenido ya. O sea, ¿Y sabes cuánto tengo en mi cuenta de TikTok para retirar? $5. Claro. Tiene más que nosotros. Le hago una denuncia. Me han donado 50 rosas y una estrella, hermano. Entonces le agradezco a las personas que me han donado Claro. eso. Yo veo una flor y digo, Dios mío, algo estoy haciendo bien. Claro. Puta, sigamos. Y le meto más ganas a los 7 seguidores que están ahí viendo la transmisión. Pero a ver, eso te digo. Tus ingresos son $5. Nuestros ingresos de TikTok son nulos. Eso no significa que el SRI va a ser. No, y para la nada. otra cosa es que hay algo mal. Hay algo mal en el sistema. Perdón, Dani, que te interrumpa, pero es que hay algo súper mal en el sistema desde las reformas tributarias. A ver, y vamos a hacer algo sencillo porque no todos son técnicos. Entonces hagámoslo bastante práctico. Digerible, ajá. Verás, mi viejo tenía una idea que a mí me parece una brutalidad. A ver, si tú ves el índice de qué impuestos es el que se recauda más en el Ecuador, ¿cuál creen que es? ¿El IVA o el impuesto a la renta? Debería ser el de la renta, ¿no? No, perdón, el IVA debería ser. Debería ser el IVA, según yo, así, de forma intuitiva, ¿no? El IVA. Ajá. El IVA es el impuesto más difícil de bajar y solo lo bajas teniendo gastos con IVA 12. Entonces, la cuestión es que el segundo impuesto más difícil, el impuesto más fácil de bajar es el impuesto a la renta. Y al que le meten más énfasis en las reformas tributarias es a controlar el impuesto a la renta. No, pues hermanos, controlemos primero el IVA, que es el más fregado de bajar y es el que más te recauda. O sea, ¿tienes números tal vez de que cuánto recauda más el IVA? creo, si no estoy mal, la última vez que vi era un 60% del mercado, o sea, de la recaudación era el IVA. Creo, si es que no estoy mal, tal vez estoy mal, pero el que más recauda es el IVA. Y que lo bajan en feriados y cuando la gente viaja, Sí, ¿no? y Un mira, 8%, eso está un par bien. de días. Eso me está parece, súper bien. claro, Impulso, exacto. claro. Incentivas. Pero yo, la primera vez que bajan el IVA, yo fui emocionadísimo a pegarme un bolón a Tonsupa y
No tenían ni enterados. Chucha, me cobraban el IVA 12%. Claro, es que el sistema, aparte no que el había sistema ya tiene un precio de, yo qué sé, hagamos 5 bien el las bolón. cosas, Entonces, ¿me explico? Claro. Entonces ahí entra la parte del SRI en verdad que tiene que entrar a educar, no solo a castigar, ¿me explico? O sea, si educas, te juro que te va a ir mejor que castigando. Las personas, y es algo de emprendimiento también, los mejores trabajadores de las empresas son a los que más les mimas, a los que más les cuidas. Ellos son los que te van a rendir más. Pero un empleado que está cansado, que no le dan más, que no le dan ni agua en la oficina, ese empleado, tarde, por más bueno que sea, algún día va a bajar su rendimiento, ¿me explico? Entonces, el SRI debería ser un aliado y no un castigador, porque a la final el socio estratégico del SRI son los sujetos pasivos, los que pagamos los impuestos, ¿me explico? Así es. ¿Por qué no le ve al señor Briones diciéndonos, oigan, ¿saben qué? Hagamos una gran reunión con todos los creadores de contenido? Por ponerte un ejemplo. Va, y te voy a decir otra cosa. Me contactan influencers de España y me siento muy bien por eso, porque España es la cuna de los influencers en Europa. Así es. Entonces me contactan, tuvimos una reunión, por suerte estuvo mi padre ahí también para que sepa cómo es la movida de los influencers. Me contactan y dicen, estamos buscando en Andorra y en Ecuador. En Andorra se paga el 10% del impuesto a la renta. Le digo, pero el impuesto a la renta en Ecuador a mí no me preocupa. Porque las empresas que pagan millones, que generan millones en ingresos aquí en Ecuador tampoco pagan impuesto a la renta. Porque tienen crédito tributario a su favor y se cruzan y gracias. ¿Me explico? Pero a pagar el 10% o hacer una buena estrategia de impuestos aquí en Ecuador, te vienes de Ecuador. Es un país dolarizado. Yo conozco 16 países y todavía sigo prefiriendo Ecuador. Me enamora cada día mi país, a pesar de la delincuencia y todo eso. Bueno, te pegas una nochecita, ves las estrellas en Ecuador y se te pasa todo. Pero la cuestión es que Ecuador todavía es virgen en eso. ¿Y sabes cómo vamos a capitalizar más rápido el país? Diciéndole a Piqué, oye, ¿sabes qué? Hagamos una Kings League latinoamericana en Ecuador. Tenemos ventajas fiscales, tenemos lagunas fiscales en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atraer inversión, o sea, gente que venga y ponga el dinero. Y una vez el dinero estando en el sistema financiero ecuatoriano, dinamizas la economía. Porque Piqué le ha de dar hambre y se ha de ir a comer a un restaurante de acá al lado. No, y aparte ya estuvo con una colombiana, ahora puede estar con una ecuatoriana. Claro. Pues, claro. Con una de Manabí, de Esmeraldas, de Guayaquil, de Quito. Ustedes están violentos. Oye, a ver. Que quiero llegar al punto, porque en serio sí me llega a donde ustedes no saben. A ver, llegue al punto. Quiero llegar al punto de que, otra vez, hay un montón de influencers, ya, aquí en el país. No es que hay una persecución a todos, porque yo veía que la prensa ponía ahí como que sí, y la gente en los comentarios, ahora sí les van a cobrar impuestos, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Gente, para todos los que nos están viendo, y les hablo a todos ustedes, haters, no es que eso sea la gran mayoría. La mayoría de creadores de contenido sobrevivimos en este país gracias a las marcas que nos pagan. Exacto. Y las marcas que nos pagan, tú no puedes decirle, ya, pues no le doy una factura. No hay marca que no te exija una factura aquí en este país. Si supieran, a ver, me ha costado y todavía no logro. Me faltan 300 horas para monetizar mi canal de YouTube del asesor contable. Pero me han dicho personas que... sí, me pagó YouTube $200, $300 este mes. Que ya es... yo creo que está por la media. O encima de la media, de hecho. Sí, para o sea, muchos. Eso te digo. O sea, que tú veas que hay ingresos de canales por esa cantidad que me dices... Es una cosa, pero ya fuera del trabajo, contexto. Y es trabajo sacado la madre, ¿no? Sí. Mucho trabajo detrás. Y que bien que lo hagan, porque al final trae dinero al país, loco. Definitivamente. Y ese es el objetivo. ¿Por qué no tenemos ventajas fiscales para que Amazon ponga, por ejemplo, su base aquí en Ecuador? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Me explico? Porque al final se invierten 10 millones. ¿Qué es 10 millones para Amazon? Dales ventajas fiscales y vas a ver cómo aumenta el trabajo. Vas a ver cómo aumenta la dinamización de la economía en el Ecuador. Vas a ver cómo negocios indirectos se favorecen de eso. Lo vas a ver, ¿me explico? Es un efecto dominó. Pero no, se empecinan en cobrar impuestos. Primero, de los impuestos más fáciles de bajar. Y segundo, del target que no deberían hacerlo. No digo que los influencers no tengan que pagar impuestos, ojo. Pero quien está fallando ahí son las empresas que contratan a los influencers.
Porque las empresas deberían pedirles factura a los influencers. Pero eso te digo, la mayoría de empresas con las que uno trabaja sí exigen te la piden factura. porque ellos también tienen que dar. Ellos tienen que justificar la salida del dinero. Exactamente. No, y el mejor ejemplo es tu TikTok. Tienes 100,000 seguidores. ¿Cuántos TikToks, cuántos años les has trabajado? O sea, es una locura. Tranquilo, es una cantidad de horas de trabajo. Claro. Para que tengas $5 acumulados ahí de ingresos. Es cantidad de horas de decepción, me explico. Porque me mato editando 2 horas un video. Porque yo edito mis videos de TikTok. Puta, 2,000 reproducciones, qué huevada. Y me pasé 2 horas de mi vida. Y no crece más. O a veces ni siquiera 1,000. Y digo, qué huevada. Y después me grabo 2 minutos, ahí ya subo 100,000. Digo, qué huevada. Por cierto, no se olviden de seguirnos en TikTok y suscribirse a este canal Murphy Podcast. Pero bueno, volviendo al tema. Ahí está lo que te digo, loco, porque la prensa también dice, ese iba a perseguir a los influencers. Esa es prensa corrupta, señores. Claro. Oye, ¿tú crees que los influencers grandes, que a mí me encantaría que venga, por ejemplo, el Jonathan Estrada, que me parece un crack en redes sociales, es un duro, o el Don Dai también, que es un duro en YouTube, estoy seguro que ellos están facturando sus ingresos. Y si no están facturando sus ingresos, 4750-813, y nos llaman a las oficinas de Quito o Guayaquil y nos visitan, porque no muchos contadores saben cómo declarar esos ingresos del exterior. Entonces, eso es comprendible. Yo les pude haber dado los tips que cómo lo tienen que hacer, pero aparte de eso están las leyes. No, completamente. Y justamente esta estructura de costos que hay que armar, la parte deducible. La planificación tributaria. Sí, de hecho, cualquier cosa y conocimiento que compartamos acá va a provenir obviamente de David, y les vamos a dejar sus redes, el enlace y su número en la descripción para que accedan, o obviamente pueden seguirle en sus redes sociales. Oye, David, y solo como para complementar este tema de los impuestos, de los AdSense, de los ingresos, entiendo, hay otro tema. Entiendo que te deduce ya el gobierno estadounidense el 30%. O sea, nosotros ya estamos pagando impuestos en la plataforma que estamos creando, porque YouTube es gringa, Facebook es gringa. Fueron creadas desde las plataformas. Lo que tú tienes que ver es que si ellos tienen generalmente políticas de devolución de impuestos. Entonces tienes que llenar formularios y todo eso, declarar que no eres residente estadounidense y te devuelven los impuestos. Ojo, existe mucha gente que a través de la crisis latinoamericana, y conozco muchos ecuatorianos que han migrado al Ecuador y piensan que migrar a los Estados Unidos es lo mejor del mundo. Y no saben lo que cuesta un arriendo allá. Muy aparte de eso. Y te voy a decir, o sea, se están poniendo la soga al cuello cuando se pone la nacionalidad estadounidense. Y te lo voy a decir por qué. Si tú ves la tasa de renuncia a la nacionalidad estadounidense, cada vez es mayor. ¿Y sabes por qué? Porque Estados Unidos es uno de los poquísimos países del mundo que te cobran impuestos por toda la renta que generes dentro o en cualquier parte del mundo. O sea, me estás diciendo, David, que si yo gano $5 en TikTok aquí en Ecuador, esos $5 tengo que pagar impuestos. ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? Sí. O sea, a ver, te lo voy a poner más claro. Y muchas personas se van a sentir muy identificadas. Supongamos que David Calero migra a los Estados Unidos y yo dejo mi vida acá. Me voy a Estados Unidos, ¿verdad? Me va súper bien. Pasé todos los años posibles en Estados Unidos. Tengo la residencia estadounidense. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a Ecuador porque ya extraño mi país. Pero ya tengo doble nacionalidad. Regreso a mi país y con todo el dinero que hice en Estados Unidos me pongo un negocio acá. Y digo, bueno, entonces ya solo tengo que pagar los impuestos de acá. Incorrecto. Lo que tú tienes que hacer es, de la tiendita o del restaurante o de cualquier otro negocio que tú te pusiste, tienes que pagar impuestos en Ecuador y en Estados Unidos porque ya tienes la nacionalidad estadounidense. Es por eso que en los bancos te hacen llenar el formulario. No sé si es el W8 o el W9, el que te dice que no eres ciudadano estadounidense y por ende no pagas impuestos. Pero igual, no me acuerdo si es el W8 o el W9, el que te dicen que tienes que declarar que eres ciudadano estadounidense y tienes que pagar impuestos. De hecho, si ustedes van al banco, van a ver esos formularios. O sea, Pregunta súper estúpida, pero necesaria. Dale. Te vas de ilegal. Eso no quiere decir que no pagas impuestos, ¿no? No, pues porque algún día vas a tener la residencia. Exacto, ¿no es cierto? O sea, tampoco puedes hackear el sistema. Eso. No, ¿y sabes por qué cayó Al Capone preso? ¿Por? ¿Sabes quién es Al Capone? Claro.
Ya, uno de los capos más capos de Estados Unidos. Hablando de una palabra muy utilizada en estas últimas semanas, el padrino, ¿no? También le decía. Claro que El sí. padrino, claro que sí. Atención. Él no cayó preso por el tráfico de sustancias. Él cayó preso porque defraudó al fisco de Estados Unidos. Se le olvidó pagar impuestos. Sé que eso es lo que menos les gusta a los gringos. Ese sí es un crimen. Pero todo puede ser, Puede ser ¿no? todo. Todo. Menos no pagar impuestos, hijo de tu pinche madre. Claro, a nosotros que nos dan unos $10 del mes, ya nos están mochando el 30%. Nos mochan el 30%. Pero ahí es donde vamos. Tenemos que reunirnos con el David, loco, para, Sí, tenemos que ver. para todos esos reestructurar canales, ahí sí. nuestros... Pero bueno, volviendo al tema, mensaje a la nación. No se deje llevar. Los influencers también facturamos. No podemos saltarnos. Todos los ecuatorianos debemos apoyar a que nuestro país sea un lugar mejor y debemos pagar nuestros impuestos. No, definitivamente. A ver, el pago de impuestos es bueno, porque con el pago de impuestos hay obras, hay seguridad. Sí es verdad que... Excepto Y los que se entiendo... Disclaimer. Y entiendo el tema de que, chuta, la inseguridad ahorita en Ecuador está grave y etcétera, etcétera. Y sí te da indignación pagar impuestos. Me explico, pero... en cualquier lugar vas a pagar impuestos. Estamos de acuerdo. En una utopía no existiría inseguridad, pero eso es difícil que lo logremos. Es verdad, ay, no sé, sí estoy bastante indignado con el tema de seguridad y todo eso. ¿Sabes que es algo súper chistoso y bastante irónico que sé que pasó recién con uno de los creadores más grandes del Ecuador? Es que este creador quiso sacar una visa para Estados Unidos y no pudo sacar. Adivina por qué. Porque es uno de los creadores más grandes del Ecuador. No tenía una factura. Frente al fisco, frente al fisco era un niño. O sea, no tenía un historial crediticio, no tenía nada. Darle el contacto, vean. Habla en serio. Entonces, A todos nuestros invitados, descuento especial con Descuento David. especial, 10% de Solo por descuento en venir cualquier acá. servicio, hijo de madre. Vamos ahí, ya. y lo más chistoso es que... O si quieren canje también, ya. Ya que he hecho. Está como súper vendedor este podcast, pero en serio que es una herramienta que... Es así de simple. Si estás llevando bien tu contabilidad, terminas ganando más plata o ahorrando plata. Verás, como le veas, así de simple. Yo te voy a decir esto. ¿Quieres aprovechar y utilizar todo el dinero que estás haciendo en el exterior? Contáctanos. Para que lo utilices sin problemas y que no tengas miedo que mañana te caiga el SRI. Punto. Señor Briones, si usted está viendo este podcast... Lo tuve de invitado en Cultura Tributaria. Lo tuve de invitado al señor Briones. A ver, yo estaba en Costa Rica y Costa Rica tú vas a la tienda de barrio y te aceptan tarjeta de crédito. Es impresionante. En todos lados te aceptan tarjeta de crédito. No es que te vas a ir a una choza y te van... No, pero sí vas a la tienda de barrio y te aceptan crédito de débito. Y no es la típica que te dicen, no, si es que me va a pagar con tarjeta es más del 5, más del 10%, que es un robo estúpido. Pero... en todos lados aceptan tarjeta. ¿Qué significa esto? Y son tips muy buenos para la dinamización económica de un país. Primero, el dinero se sigue manteniendo dentro del sistema financiero, que es lo que el Estado quiere, que el sistema financiero, que el dinero no salga del sistema financiero. Y segundo, le das una ventaja para la economía del país, para la compra, tanto como para la compra como para la venta dentro del país. Entonces la gente no se está preocupando, ay, vaina, me olvidé de sacar para las compras de la tienda hoy noche, ya me quedé sin comer. O ve si le hago transferencia, me explico que sí sirve bastante. Pero sí, a hacer una transferencia o pagar con la tarjeta de débito o crédito, que a la final me cobran lo mismo, yo prefiero pagar con la tarjeta de débito y me olvido de hacer la transferencia o del porcentaje que te cobran con la transferencia. Pero el señor Briones me lo dijo, y hasta ahora no veo absolutamente nada de eso, es que a mí me dijo, y me dio como exclusiva para el asesor contable y cultura tributaria, me dijo que llegaron a un acuerdo con los bancos y con el sistema financiero para bajar los costes de utilización de tarjeta de crédito. ¿Ustedes han visto noticias de eso? No. También dijo hace muchos meses que iba a exponer la lista de la gente que evadía mucho impuesto. Porque claro, es una noticia también amarillista. Jódanles a los influencers. Pero esos manes no es Claro. que tienen... Es que ellos venden, horas. pues, entonces. Claro, pero no dicen que hay muchos evasores en este país. No voy a decir más porque si no... Pareciera que estoy tomando, pero solo es un energizante. Oye, también el tema de la... A ver, estamos de acuerdo que todos debemos facturar porque le hace bien al país. Estamos completamente de acuerdo con eso.
Tema de facturación electrónica. ¿Es algo que le hace bien? ¿Es algo que le hace mal? ¿Está mal ejecutado? ¿Cómo has visto entre tus clientes esto? Justamente fue una de las incertidumbres que yo tuve con el señor Briones. Le dije, a ver, economista, le dije, desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria para todos. ¿Cómo van a ser las personas que ni siquiera saben leer o escribir, pero son ganaderos o son agricultores y les va bien? Y son personas que tú ves que son obsesionadas al trabajo operativo. Y el trabajo operativo para un agricultor es ir y sembrar y ver que la siembra esté bien. Claro, sepan escribir o sepan manejar tecnología es diferente. ¿Cómo te van a facturar ellos? ¿Qué estás haciendo con ellos? Haciéndoles a un lado del sistema. ¿Me explico? Ah, bueno, entonces como yo no sé hacer, se joden y no doy factura. Y punto. Y ese dinero... Claro, hazles una retención a esos manes, te dan con lo mismo. Oye, y ese dinero para que no me cache el SRI y para no tener problemas porque yo no sé utilizar un celular o un sistema de facturación electrónica, Colchon Bank y listo. Lo tengo en mi casa ese dinero. Entonces se jode el Estado porque ese dinero no entra al sistema financiero y a la final, ¿quién le va a cachar si tiene dinero en efectivo? No, y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Exactamente. Y perdemos toda esa data y todos esos emprendimientos que tranquilamente podríamos retroalimentarlos y mejorarlos. Yo preferiría que vengan los creadores de contenido e inviertan en el Ecuador. Y se les da ventajas fiscales. ¿Sabes por qué? Porque es gente tan extrovertida que, ya, no sé, ¿han visto un creador de contenido que te dice, te regalo un auto si es que tu pareja se da un beso con otra persona? Sí, muchos. Ya. Oye, hacer ese tipo de contenido también sirve para ventajas fiscales. Te compras ese carro, le mandas al gasto, bajas el impuesto a la renta. Y existe evidencia, de hecho. En video. Aquí está. Mire cómo le entrego. ¿Qué pasa? Pero otra de las cosas es, en este tema, también, sí es Ecuador un buen país que puede venir para invertir, pero hay otro tipo de acuerdos que, por ejemplo, el país puede hacer con los mismos Estados Unidos o con otros países para tener estos acuerdos fiscales. Porque nosotros, de hecho, tenemos que llenar una forma independiente de otros países de la región. Uh-huh. Es por eso que debemos llenar el formulario. Porque si tendríamos un acuerdo fiscal, ya no deberíamos llenar esta forma, deberíamos llenar una forma simplificada, porque se cruza la información. Eso se debería estar haciendo en vez de estar presionando. No, ahora lo que están haciendo, recién llegaron a un acuerdo con Estados Unidos en donde sí va a haber cruce de información entre Estados Unidos y Ecuador. Entonces, ojo a las personas que, a pesar de no ser creadores de contenido, venden al exterior y tienen su dinero en LLCs. Es que voy a decir esto y van a querer... Pero bueno, y tienen sus LLCs como paso, pero en verdad tienen todo su dinero guardado ahí y nunca pasa a Ecuador y nunca lo declaran en Ecuador. Entonces, estoy seguro que muchas personas son así porque conozco muchas personas así. Entonces, empiecen a declarar su dinero. O sea, lo mejor que puedes hacer es declarar tus ingresos y no tener miedo a que sepan cuánto estás ganando, porque a la final, si haces una buena planificación tributaria o declaras tus ingresos tal y como es, no vas a tener esos problemas. Y si a la final el SRI te dice, oiga Dani, oiga Charlie, a ver, ¿y ustedes? Entonces tú les dices, aquí está todo, revisen. Claro, porque estamos de acuerdo que como sociedad solo vamos a hacernos más avanzados, más tecnológicos, es decir, la información será cada vez más cruzada. Y todas estas irregularidades que existen van a ser eliminadas en algún momento. Exacto. No es que vas a poder va a bajar el tema del margen de error de si es que esta gente factura o no factura, etcétera, etcétera. Entonces, la información cruzada es buena, ¿me explico? Pero lo malo está en que tú quieras hacer las cosas... A ver, les voy a poner un ejemplo, que creo que nos desviamos de ese tema. El tema de los gastos personales de las personas. Antes tenían un techo de hasta $10,000 que era deducible. Ahora lo bajaron a $5,000. Entonces, en base a la experiencia que uno está día a día, las personas llegan a $5,000 y ya no te piden factura. Entonces, si yo como vendedor no me pides factura, ¿para qué te doy? ¿Para qué tengo que declarar ese dinero? Afectas al PIB, literalmente. Estás vendiendo menos, claro. Así es. O sea, a mí me da igual que estoy vendiendo menos, porque sé que en efectivo tengo más. Oye, y otra de las cosas también que decía en esta misma entrevista el señor Briones, tan citado el día de hoy, es que quería llegarle a los vendedores informales también.
Porque a partir de la pandemia hubo muchas tiendas que Sí. se pusieron y hubo mucha maletech, como conocemos, mucha gente que trajo insumos de otros países y se puso a vender Sí. en las redes sociales. Y sí hay que caerles a ellos. Caigamos, señores, Y porque te- hacen y te- mal al y mercado. y te voy a dar un ejemplo bastante pesado. Con mi viejo fuimos a comer unos shawarmas por las Shiris. Y lo que sucedió ahí es que, obsesionado mi viejo con las facturas, pide la factura y queda viendo la factura y me dice, oye, este man es Rimpe Popular. Sabemos que Rimpe Popular son las personas que facturan de 0 a $20,000 dentro de un año calendario. Me dice, ¿cómo es Rimpe Popular un negocio que tiene un local enorme en una de las calles más importantes del Ecuador? Y el local está lleno. ¿Cómo es negocio popular? Me explico, a ellos cáiganles. A ellos véanles. No al man que se está esmerando en sacar adelante su negocio y su familia. Porque a la final es gente que la suda, ¿me explico? Pero existen personas que sí se aprovechan por mala fe de la ley para hacer cosas malas. Y a esa gente yo sí estoy de acuerdo que se les tenga que auditar. Oye, una de las cosas que recuerdo con mucho cariño de tu viejo es justamente esta capacidad que tenía para demostrarnos que utilizando la ley se pueden deducir muchas cosas que la gente no sabe que se Sí. pueden deducir. Nunca me voy a olvidar, como te digo, con mucha estima, cómo nos contaba que incluso se puede deducir una factura de un motel, por ejemplo. Entonces, Claro. ahí va la pregunta. O sea, ¿el gasto de un motel es deducible? Claro que el gasto del motel es deducible siempre y cuando sea parte de tu giro de negocio. Por ejemplo, a ver, pusimos ese ejemplo porque existen muchos camioneros, traileros, personas que viajan de ciudad en ciudad y no paran de viajar, o porque son consultores, o etcétera, etcétera. Son transportistas, yo qué sé. Pero para lo peligroso que está el país, que se queden a dormir dentro de su carro en una vía, a meterse un cuarto de un motel, porque son hoteles de paso los moteles, y pides esa factura como deducible porque te está ayudando a optimizar, generar o mantener ingresos de tu negocio, ¿por qué no es deducible? Claro, o sea, si le pones así, realmente es parte del giro del negocio. O sea, Exactamente. es- Pero si te ven entrar con la secretaria, estás planificando trabajo dentro de... claro. Oye, pero, a ver, entiendo que también hay otro tipo de servicios para, ya vamos a decir, personas mayores de edad que también facturan. Ellos también facturan estos lugares nocturnos. Ese tipo de facturas, pues, tal vez no te sirvan, pero entiendo que es un buen lugar para hacer networking, por ejemplo. Puchas. Me han contado que sí. Me han contado que sí. Ya te digo, yo empecé a trabajar a los 19 años en inversiones en el exterior y a mí no me daban una cartera de clientes. Yo tenía que hacerme una cartera de clientes. Y el gerente del banco me humillaba tanto a veces que decía, si a mí me viene un pelado de 19 años a pedirme $50,000, yo le mando pateando de mi oficina. Y yo decía, vaina, ¿cuántos pensarán lo mismo? No, tengo que estudiar más, tengo que ser más pilas, tengo que ser más maduro. Y es por eso que aprendí a hacer buen networking. Y me he dado cuenta que en lugares sociales se hace muy buen networking. Una vez me fui o sea, no me fui, perdón. Me contaron, Me tío. contaron. contaron. Que fueron a un lugar así y encuentras todo tipo de personas. O sea, no personas malas, me refiero no personas malas, sino que personas que en serio hacen muchísimo dinero, personas que trabajan en puestos públicos bastante altos, y tú dices, chévere, ¿a qué ha sido de venir a hacer el networking? Hemos sido todos iguales. Entonces, ¿esa factura será deducible o no será deducible? Si te ayuda a mantener, generar, Ahí está el optimizar. dilema. Bajo el principio anterior, sí, ¿no? Claro, pues ahí está. Y lo puedes hacer. O sea, A ver, si es que yo me voy a una discoteca, y me ha pasado, yo voy a una discoteca... de hecho, nos contabas la cantidad de negocios que has cerrado. Sí, y es justamente en impresionante. lugares sociales. Y me llaman y David, oye, justo quería hablar contigo, etcétera, etcétera. Chévere, entonces ya vine a trabajar, aparte de disfrutar. O sea, estoy trabajando y disfrutando. ¿Es deducible o no es deducible? Claro que sí. Y si me contrata más aún. Qué Claro. interesante. Esa es la importancia de tener un
buen Una equipo. buena asesoría. Una buena asesoría. Oye, no fuera de joda, la otra vez nos ponían. Yo no sé cómo ustedes hacen para encontrar a sus invitados. Aparte que ya llevamos un montón de tiempo, también es porque vamos a estas reuniones sociales. Ahí encontramos. Ahí está. Y también nos preguntan bastante cómo escogemos a los invitados, ¿no? Y siento que ahorita no es como que cualquier persona dice, ve, quiero estar en tu podcast y vienes. Más bien creo que con el Dani hacemos el mayor esfuerzo porque sean personas que sabemos que les van a aportar muchísimo a ustedes como audiencia, ¿no? Entonces, de hecho ya estábamos pensando el nombre de este podcast. Es muy probable que le pongamos algo como... ¿Cómo evadir impuestos como influencer o algo así? Estábamos pensando. así, pero ojo que hay una gran diferencia entre eludir y evadir, ¿no? Sí, entonces, eso también hay que tener en cuenta. Sí, es solo para que den clic, no te preocupes. No el clickbait. Dale. Claro, hay que llamar. ¿Cómo no pagar impuestos en Ecuador? Es que es una locura. Exacto. Ese es el título. Así es como no se paga impuestos en Ecuador. Anota. Agradecemos al Fer, que ahora es nuestro nuevo switcher. Que está bien. Ahí, ¿Cómo no pagar impuestos en Ecuador? Ojo, disclaimer, otra vez. Es importantísimo pagar impuestos en el Ecuador. Sí, definitivamente. Pero también hay que saber cómo nosotros podemos pagarlo justo. Y era esa la frase de mi viejo. Mi viejo decía una frase, me decía una frase que era: un pueblo ignorante es un pueblo que tributa en exceso. Y le escuchó Wilson Oposita, que es de Sonorama, y le dice: pero Carlitos, no puedes decir eso, así como el meme. Bueno, entonces pongámosle: tributa bien y paga lo justo, porque el desconocer te hace perder. Ah, bien. Qué interesante. Y es la frase y es el lema de nuestra empresa hasta ahora. Oye, tu viejo, todo un personaje, ¿de acuerdo? De hecho, me acuerdo que no solo nos mostrabas todas estas métricas y todo lo que han logrado en alcance como creadores de contenido tributarios, sino que me mostrabas estas entrevistas que había tenido hace algunos años. A ver. Y siento que si filtras en YouTube, pones tributación o Ecuador, y le filtras las entrevistas más vistas en YouTube, son con tu viejo, en el tema. O sea, es una locura. A ver, mi viejo llegó a ser perseguido político del tipo que duró 10 años de presidente, y fue... Desde ahí fuimos de bajada, porque él le cerró las empresas a mi papá, se fueron en contra de la ley, peleamos en derecho, siempre los casos que tenemos peleamos en derecho. Y los jueces que fallaban a nuestro favor, los destituían. Un director del SRI de esa época le denunció a mi papá por presuntamente instigar al delito de defraudación tributaria. O sea... Estás diciéndole a las demás personas del Ecuador que no paguen impuestos. Se archivó la causa porque se dieron cuenta que no había delito. Entonces se archivó la causa, pero dentro del proceso hay un peritaje que las pérdidas para nuestro negocio en esos 3 años fue de $7 millones. ¿Quién nos paga eso? Si nos jodieron. ¿Me explico? Y ahora como nos la pusimos bien, dijimos, tenemos que salir adelante. O sea, de una quiebra, vamos de nuevo, salgamos. Salimos. De hecho, me contabas que el alcance que tenían era justamente tenían estos seminarios, ¿no? Sí. En el cual justamente aportaban con educación tributaria y creo que hacían hasta en el mismo hotel. ¿Cómo era ese tema? Sí, a ver, la persecución fue tan densa que nadie le creía a mi papá. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis amigos cuando les contaba. Pero mi papá decía, oye, me están siguiendo, me están interceptando los vuelos. Una vez el TAME tenía problemas tributarios con el SRI y el presidente TAME le interceptó un vuelo a mi papá, le mandó a la sala VIP y ahí se reunió mi papá con el presidente de TAME y le dijo todo el itinerario a mi papá. Y el presidente TAME le dijo, es que a mí me mandan a que lo investigue. Entonces ahí le dio una asesoría tributaria al presidente TAME. Pero mi papá hacía cursos y esos cursos que hacía, el SRI hacía del mismo tema, hablando exactamente lo mismo, entregando material gratuito y en el mismo hotel, gratis. Aparte de eso, me entregaba folletos en todos los colegios y no permitía que entren vendedores externos a vender material de apoyo a los estudiantes. Y ahora el SRI se encargó de hacer los suyos. Pero el SRI lo que te enseña es pague, pague, pague y ante la duda pague. Y ese es el lema de ellos y muchas personas que están cerca del SRI van a saber que es verdad la frase que estoy diciendo. Entonces nosotros vemos en un tema más empresarial. O sea, la tesis de mi papá de la maestría fue Ecuador un paraíso fiscal en Sudamérica.
Y es porque tenemos tantas exenciones, exoneraciones, créditos tributarios que podemos no pagar impuestos con la ley en la mano. Y lo único que hace falta es decirle eso al planeta entero, ¿no es cierto? Exacto. O sea, tú le dices eso al planeta entero, no sabes cuánta inversión entraría a Ecuador. ¿Por qué crees que Schlumberger prefirió tener su base no en Argentina, sino en Ecuador? Primero, por la distancia geográfica entre Ecuador y Norteamérica y Ecuador y Sudamérica. Entonces, Ecuador es bastante estratégico. Tenemos una gastronomía del hijo de madre. Tú que has estado en no sé cuántos países. Sí, he tenido la oportunidad de conocer 16 países. Wow. No hay nada como el bolón, me explico. No hay nada como un buen tigrillo. Un encebolladito. He estado en muchos países. Ay, no me digas, qué rico en encebollado. Pero he estado en muchos países de Latinoamérica y el único uso que le dan al plátano verde es patacón. Aquí la nos decía justo María Carla en el anterior. Justo. Aquí la versatilidad que le damos al verde es una cosa de locos. El verde es arte, ¿me explico? Tú haces un tigrillo mixto con juguito de carne. Es una locura. ¿Cuál es tu plato favorito para un buen chuchaqui? El encebollado. Sí. Y el ceviche. Ceviche mixto. Pero rico, sí, no, definitivo. Pero, o sea, en Ecuador hay mucho. O sea, la gente ecuatoriana es una gente muy hospitalaria. Tenemos dólares, tenemos infraestructura. Bueno, se está cayendo, pero tenemos infraestructura. Tenemos ventajas fiscales. Tenemos gastronomía. Entonces, ¿por qué no aprovechamos todo lo bueno que tenemos y dejamos de joder a los emprendedores y empresarios y empezamos a verle? A ver, y también les jodemos a los trabajadores, a los empleados, cuando les recortamos el tema del 50% de los gastos personales. Llegas al tope de los $5,000, ¿ya para qué me sirve tener factura? La idea de mi viejo era que no haya techo para los gastos personales, que todo sea deducible y que quites usos de créditos tributarios, etcétera, etcétera. ¿Qué logras con eso? Por ejemplo, tú me estás vendiendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tú tienes la obligación de darme una factura a mí, porque si tú no me das factura a mí, tal vez Dani sí me la dé. Entonces, lo que tú vas a hacer por obligación del mercado es que tú vas a estar obligado en dar factura, porque Dani se está llevando a tu clientela. ¿Me explico? Entonces, si los dos empiezan a facturar, porque yo te estoy obligando a facturar, porque esas facturas me sirven para mí como empleado, que sean deducibles, entonces te voy a pedir y te voy a joder por la factura. Y si tú no me das, el de al lado me va a dar. ¿Me explico? ¿Qué estás haciendo? Primero, bajándole carga operativa al SRI, haciendo que los contribuyentes sean el primer agente tributario del SRI. O sea, yo me voy a convertir en un agente fiscalizador. Si es que a mí me sirve la factura porque no tengo techo, está bien. Pero van a decir, no, pero es que entonces tú no vas a pagar impuestos. Tal vez yo no, pero el que está vendiendo sí. Y va a tener que pagar IVA. Y el IVA sí me gusta porque soy el Estado. Y es lo que más me da. Entonces... Claro, es tenaz, ¿no? Todo este tema. Y así una explicación, for Dummies, para entender cuáles son los regímenes que tenemos actualmente en el país. Porque claro, tenemos RIMPE y unos más. Clase cortita para, como en TikTok, para la gente que nos está escuchando. A ver, si tú estás empezando recién a facturar o a emprender y no sabes cómo, lo primero que tienes que ver es el catastro de tu RUC. Seguramente, si es que no has tenido ingresos antes, en donde vas a estar primero es en RIMPE Negocio Popular. El negocio popular son las personas o empresas que facturan de $0 a $20,000 dentro de un año calendario. No tienen que cobrar IVA, no tienen que generar el comprobante de venta de ellos, no es la factura, es nota de venta, que solo es física la nota de venta. Y ojo, hasta eso no se preparó el SRI, porque no hizo nunca notas de venta físicas. Entonces, las personas que no saben y están en este régimen, lo que están haciendo es, tienen la facturación electrónica, que tampoco tienen que facturar electrónicamente, pero están facturando con IVA cero, que sí está bien. Y el único impuesto que tienen que pagar es un impuesto único de $60 a final de marzo. Y después viene el RIMPE emprendedor, que son personas que facturan de entre $20,000 a $300,000, hacen las declaraciones mensuales del IVA y obviamente si es que su giro de negocio es con el 12%, y tienen que pagar el impuesto a la renta gradual, dependiendo cuánto estás facturando al año. De ahí viene el régimen general, que es el RUC normal. También tenemos ¿A partir de cuánto es el régimen normal? Pasado los $300,000. Ok.
De ahí tenemos el tema del régimen para agricultores, del régimen para bananeros. Y no me acuerdo si hay uno para cacoteros también, tengo que verle, pero eso en general. Es básicamente eso. David, uno de tus videos favoritos que tengo en mi memoria es de cómo le explicas a la gente que quisiera sacar una tarjeta de crédito o quisiera crear un historial crediticio. Entonces, tenemos una audiencia de 18 a 24 años que, gracias por vernos, que quieren algún rato sacar un préstamo para un negocio, para un emprendimiento, o solo quieren tener una tarjeta de crédito. Para joder la vida. Exacto. No, Ojo que no lo tienen que hacer, ¿no? No, y también es importante para irte del país. O sea, si quieres viajar. O para Exactamente. comprar en internet. Exacto. Eso y un sinfín de razones. ¿Cómo cómo creas tu historial crediticio en el Ecuador como joven, no? Yo tenía 20 años y todo eso. Tengo mi otro canal de YouTube que se llama Experiencias con David. Vayan a enseñarle que es bueno el contenido. Yo tenía 20 años, me parece, y ya estaba ganando bien. Como les dije, yo a los 19 años empecé a trabajar en el tema de las inversiones. Ganaba más o menos 600 semanales. Entonces, todas las noches comía sushi y todos los fines de semana me iba de fiesta. Y ya me pagaba yo mis cosas, ¿me explico? Qué bacán. Pero obviamente son cosas que no tienen trading. que hacer. No. Trading, Inversiones seguras. Ah, o sea, ya. inversiones pólizas a largo plazo, a corto plazo, inversiones en bolsa de valores de los Estados Unidos con portafolio estructurado. O sea, ya no es trading. ¿Y este servicio también lo ofreces? Hasta ahora sí. O sea, si tú quieres planificar tu vida a futuro, te puedo ayudar. Si tú quieres tener un seguro de vida, bacán. que créeme que es importante y lo vivo en carne propia. Es súper importante tener un seguro de vida. Sí te voy a recomendar, no te voy a sacar el dinero. Sí te voy a recomendar que un seguro de vida es siempre importante cuando alguna otra persona depende de ti. Entonces, tenlo en cuenta porque hasta para morirte tienes que pagar impuestos. Claro que sí. Entonces, todavía seguimos en el tema de las inversiones. No son en el Ecuador, son en el extranjero. Siempre tenemos contratos, siempre tenemos los plazos, siempre tenemos los intereses. Y decidimos tener esta línea de negocio porque Ecuador, lamentablemente lo digo, Ecuador es un país bastante inestable en el tema político y económico. Lamentablemente, Entonces, es la pata que cogíamos. Las personas prefieren invertir en notas estructuradas, prefieren invertir en pólizas a corto plazo, a largo plazo. Aparatos menos riesgosos, ¿no? Mucho menos riesgosos. Sí, de hecho, tengo una amiga, Gabriela, que estaba, a quien le mando un saludo, quien estaba invirtiendo precisamente. Oye, ese es mi dejo, digo mucho precisamente. Pero bueno, estaba invirtiendo en el banco y le explicaba los efectos de la inflación. O sea, si tú dejas tu dinero en el banco, la cuenta de ahorros, te jodes. Sí. Porque de por sí ya estás perdiendo el porcentaje de inflación. No, pero ojo, incluso si pones en ahorro a plazo fijo también, Sí. porque el porcentaje que te dan es mucho más menor. bajo que la inflación. Exactamente. Entonces el banco, a ver, siempre que vayan a hacer una inversión, pregunten en qué van a invertir mi dinero. Generalmente los bancos en Ecuador te piden las pólizas, que abras estas pólizas y lo que hacen es invertir en su propio banco. Entonces si el banco quiebra, seguramente te van a pagar con bonos o acciones del banco. De un banco quebrado que no... Y ojo, te dan un porcentaje mediocre, que es mucho menos de la inflación. Ellos hacen dinero con tu dinero y después te dan y tú dices, bueno, me dieron $100 al año. No es ganancia. Ah, loco. Sí. Entonces De nosotros... 3 lucas te daban como $80. Claro, sí. alguna cosa Nosotros, yo sí te ofrezco buenos intereses. No te voy a decir que soy un don NASA que te ofrece el 90% de la semana porque todo lo maravilloso en el mundo, ten cuidado, ¿me explico? Pero quien te diga que no hay riesgo al momento de hacer una inversión es porque no sabe de inversiones. En toda inversión, por más segura que sea, siempre hay riesgo. Eso como tip. Don Nas, hubiera sido un gran invitado ese momento. Oiga, ¿y usted cómo hace para...? ¿Y cómo le saca el 90% a la madera? Ya, diga. Ya. No quiero sacar el 90, pero 30, ya, un 40. Ya. Usted es influencer también, ya cuente. Cuente. No, Ya, sí, porque pero- decían que él hacía cripto. ¿No? Oye, pero lo denso era la gente que venía, o sea, en Quevedo, y sacaba sus ahorritos del Colchon Bank, que te digo, sacaba sus $160,000 que tenían ahorrados dentro de su casa. Y, Pues o sea, que también imagínate se ve, cuánto claro. dinero no entra al sistema financiero por exactamente el miedo que genera el SRI o los bancos a estas personas. Y no entiendo en exactitud cómo funcionaba el esquema, ¿no? Pero
sé que A mí sí me dijeron cómo era. se alimentaba de la ambición humana y sería súper chévere que nos cuentes. ¿A qué me refiero? Es como que había un porcentaje tan alto de retorno que tú decías, ¿para qué voy a sacar? Sí. Dejo ahí mi platita Claro. para que siga creciendo. No, pero, a ver, sí podías hacer eso con Don NASA. No es que yo invertí, pero sí me dijeron cómo funcionaba ese negocio. Uno en esta vida tiene que tener contactos. A ver, de ¿cómo todo. funcionaba el nego de Don NASA? El nego de Don NASA funcionaba así. Este man lo que hacía era, te pedía el dinero en efectivo y él te daba el dinero que tú le entregaras o tú podías depositar. Y el dinero que él te entregaba, él te daba el 90% a la semana con la condición de que ese dinero no lo ingreses al sistema financiero ecuatoriano. Y si es que querías volver a invertir con él, no podías utilizar ese mismo dinero. Lo que significaba que ese dinero ya estaba tras la pista de las autoridades. Entonces, lo bueno para él y el negocio para él era tener o dinero bancarizado o dinero que no estaba perseguido por las autoridades. Por eso te ofrecía porcentajes altísimos. Ojalá que no me maten después de esto. Lo podemos. Lo podemos. Y lo sacamos. Para seguir en este tema de las inversiones. Las inversiones que tú aconsejas como para alguien que está entre los 18 y 25 años. Porque es gente que ya empieza a trabajar. Oye, ¿saben que nunca hablamos de Sí, este y tema justo antes de eso, porque Ok, empecemos. respóndelo como complementario, ¿cómo empieza tu historial crediticio? Verás, ¿Cómo te vuelves un ser humano frente al fisco y a los bancos? En yo resumen. estaba ganando buen dinero y dije, puta madre, quiero mi tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito, si la sabes utilizar bien, es una buena herramienta para tu flujo de efectivo. Entonces, es dinero que no quieres ocupar. Entonces, ocupas la tarjeta de crédito. Después de eso, ocupas lo que vayas a necesitar y pagas a fin de mes con lo que ya tenías. Siempre y cuando seas responsable, ¿no? Entonces, lo que haces ahí es aprender a manejar un flujo de efectivo. Y yo decía, bueno, necesito mi fucking tarjeta de crédito y nadie me da. Tengo 20 años, hijo de madre. Y llamaba a los bancos y nadie me daba. Y yo, verga, chucha. Ay, perdón. Tranquilo, estamos en Tranquilo. confianza. Fer, eso tienes que sacar, por si acaso. Y yo, vaina, ¿y ahora qué hago? Entonces, lo que hacía era... fui a la tarjeta de crédito y me dijeron, te podemos dar tarjeta de crédito a partir de los 21 años. Pero que sea tarjeta de crédito nacional, no puede ser internacional. Lo que significa que puedo estar en Ecuador, pero no puedo comprar nada en Amazon, por ejemplo, porque está fuera del Ecuador. Solo compras nacional. Ya, deme, ¿qué necesito? A través de tus movimientos te ven si es que estás bien o mal, te suben el cupo, te suben la categoría de la tarjeta, etcétera, ¿ya? Pero como tú no tienes historial crediticio, dijeron, ándate a una casa comercial, sácate algún producto que el monto sea, no sé, unos $100. Un producto como que algo súper simple para que la gente Cualquier cosa. entienda. Vas a una casa comercial de ropa y compras ropa. Eso es una casa comercial. O sea, Sí, una la casa mayoría comercial. de locales de un mall puede ser. ¿Qué es una vendan casa ropa. comercial? Una cadena grande, ¿no? Una casa comercial es una empresa que está dentro del sistema financiero y tiene sus permisos para darte crédito directo a cambio de un producto. Entonces, lo que ya. hacen es, ellos Te financian, ¿no? te financian, Claro, porque el real negocio es que son una financiera, pues. son una financiera, no es más una venta de televisores, no, son financieras. Ya. Entonces, lo que hacen ahí es te financian el producto a cambio de un interés. Entonces, te llevan el producto y si tú eres cumplido, pues mejora tu historial crediticio. Entonces, lo que yo hice fue, me fui a una casa comercial, lo que hice fue pedir la tarjeta de crédito directo de ellos. Eso es súper importante, que sea crédito directo de ellos. Compré algunas cosas, lo diferí, pagué puntualmente y al mes, 2 meses a mí me llamaron. Este tip lo he dado y les ha funcionado, al menos a los de mi oficina. Sé que al Nico no le funcionó, tal vez ya no facturó más, no sé, pero no le funcionó a él, pero a mi abogada le funcionó, a mi mensajero le funcionó. Entonces, a otras personas, amigos míos de Instagram también les funcionó y me escriben y me mandan el video. ¡Qué videazo! Me dicen. Entonces, chévere. Entonces, una vez a raíz de esto, fui al banco y me dijeron, hay 2 opciones, que te llamen o que vayas a solicitar. Si solicitas, no hay ningún problema, pero si te llaman, es mejor para el sistema financiero. Yo quiero ahorita, a mí que me importa, deme ahorita la tarjeta. Ya me dieron la tarjeta, entonces después empecé a utilizarla y después cuando ya tenía 21 años, no sé si era 21 o 23 años, ya te dan la tarjeta internacional.
Entonces ya chévere. Y ya estás dentro del sistema financiero ecuatoriano. Siento que es una herramienta demasiado útil y gracias por tremenda pieza de contenido. Pero pasándonos a hábitos un poco más saludables de financieros. No utilicen la tarjeta de crédito. A ver, Es como que hay que entrar al sistema, pero para utilizar aparatos donde hay interés más bajo, como un crédito, por ejemplo. Sí, a ver, verás, Tal tú vez la tienes- tarjeta para hacer compras pequeñas, pero de lo que entiendo, y tú nos vas a asesorar, no es lo ideal como reventar una tarjeta de crédito. No, ¿no? pues nunca te vas a poner la soga al cuello. A ver, yo veía este mes me llamaron dos bancos y acepté las dos tarjetas. Entonces vi los estados de cuenta, porque justo ya fue el corte, vi los estados de cuenta y de una tarjeta tenía que pagar 4,89, algo así del plástico. Y me decía, si tú pagas solo el mínimo de los 4,89 y tienes que aprender a leer los estados de cuenta de tus tarjetas. Sí, Si tú letra pagas- chiquitita, Pucha, ¿no? una letra, hijo de madre. Tienes que hacer zoom 200 ahí. Entonces, si tú pagas el mínimo de los 4,89 de tu tarjeta de crédito, terminarás pagando 6 con pico más en 4 años. Entonces, qué estupidez. Es en serio, no ha ocupado nada. Sí, en vez del plástico, ya te están cobrando interés del plástico, literal. Hijo de madre. Entonces, y si quieres te paso la foto del estado de cuenta para que lo pongan en el... Pero solo para entender, tú pagas los 4,89. ¿Cómo te cobran el resto? Ok, el resto te cobran porque al momento de tú pagar el mínimo se genera un interés. Y ese interés que se genera por haber pagado el mínimo es alto. Y eso es porque las personas dicen, no, pero si yo pago, y nunca se me acaba la deuda de la tarjeta, pero ¿qué estás pagando? ¿El mínimo? Por eso nunca se te va la deuda. Claro, cuando pagas el mínimo, lo que estás pagando es en su mayoría interés y un poquito de capital. Sí. Una cosa súper recomendable para utilizar las tarjetas de crédito no es en tu día a día ni en pagos corrientes. A ver, veo personas que van al Supermaxi y yo sé, o sea, entiendo que es por tema de que no alcanza lo Claro, que ese se rato gana. no tienes, ¿Me explico? exacto. Entonces, compran del mes y el mes lo difieren a 3 meses sin intereses. Pero la comida te va a durar un mes. Al siguiente mes tienes que comprar de nuevo y vas a volver a diferir a 3 meses y es una bola de nieve. ¿Me explico? Entonces, lo recomendable es utilizar las tarjetas de crédito para gastos corrientes si lo vas a utilizar. Ok, no sé, nos pegamos una botellita. Ok, voy a pagar esa botellita con mi tarjeta y cuando me toque pagar, pago el total. Pero de esa hermano, el botellita. próximo mes nos vamos a pegar otra botellita. Ah, Entonces, ¿cómo? cierto, ¿no? Que ya aquí les tengo comprometidos en serio. Antes de carnaval les digo que nos peguemos una botellita, que nos la debemos desde la primera semana que nos conocemos, creo, ¿no? Un año puede ser. Sí, es un año por lo menos. Sí, ya tenemos De que una, hacerlo. de una, hermano. Ahí la hacemos en esta ofi o en la... Bueno, no, en la mía. Ahí en la mía mejor. De una. Entonces la cuestión aquí es que utiliza tu tarjeta de crédito siempre y cuando sea para cosas, servicios o productos que te vayan a durar exactamente los plazos en los que tú vas a pagar. Por ejemplo, si pagas un semestre interesante. de tu universidad y ese semestre dura 6 meses y lo difieres a 6 meses, está bien, ¿me explico? Porque al final del mes, de los 6 meses, ya acabaste de pagar la deuda y se te acabó el semestre. O una computadora o productos de Morphy, por ejemplo, que te van a durar Pues años. si te vas a las hamburguesas del Arco Amarillo. No, pues y vas a pagar con tarjeta de crédito y al final del mes, cuando te toque pagar, no pagas. Es una bola de nieve que se te está acumulando. Claro que sí. Y es increíble cómo toda esta información, yo siento que en serio debieron habernos enseñado en el colegio, así. Pero Oye, en serio. ¿y sabes Y qué? nunca te enseñan. Nunca te enseñan. Y es por No me eso- llegó el folleto de tu viejo. Les voy a mandar, a ver, en la página web, elasesorcontable.com, porque ya no somos .com.es, ahora solo somos el asesorcontable.com, creamos un e-commerce en donde vamos a empezar a vender libros sobre temas laborales que son prácticos, que no o sea, no es solo teoría. Estamos sacando 2 libros, vamos a sacar uno que se llama Despido Intempestivo, qué hacer cuando te despiden, o qué hacer si es que te van a despedir, o sea, para que estés cubierto. Entonces, y estamos sacando otro para emprendedores y empresarios que se llama Visto Bueno, qué hacer con un mal empleado. No sé si nos puedes como dar el preámbulo de los libros. A ver, en el tema de despido intempestivo te indicamos desde que te despiden hasta el final del proceso judicial de qué es lo que tienes que hacer de manera correcta. Entonces, ese libro lo vamos a vender en $3.99 dentro de nuestra página web y vamos a poner una oferta especial por tiempo limitado que si es que compras el libro y pagas $2.99 más, tienes una asesoría de 10 minutos por teléfono
para que sepas qué hacer, para que tengas los tips. Si ya te despidieron, compra el libro y te asesoramos. Qué cool. De hecho, estoy seguro que ojalá nos puedas facilitar, mejor Sí, dicho, definitivamente. algún cupón igual para darle Definitivo. aquí a la Vamos a audiencia de poner Morphy. un cupón que se llame Morphy y todas las personas que vean y quieran comprar los libros, pues ponen el cupón y tienen un descuento. Uf, se viene. Se viene. Y el otro que me decías, visto bueno. Visto bueno, a ver, el visto bueno es cuando no sabes qué hacer con un mal empleado. Y si tú le despides, se jode todo. Ah, qué gozo. Estás dándole armas a los dos lados. Obviamente. Bien, me gusta. El yin y el yang. Exactamente. No hay uñas sin mugre, pues, hermano. Entonces, Qué bien, me encanta, me encanta la... O sea, es una asesoría integral, como dirían por ahí. sí, para todos. Entonces, lo que estamos haciendo es dándoles con ejemplos reales, con números. Por ejemplo, el de despido intempestivo, te hacemos ejercicios en donde si tú ganas de esto, así tienes que calcular, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un tomo de 3 libros que se va a llamar Contabilidad para Emprendedores. Uf. Cómo empezar a hacer un estado de resultados con ejemplos reales. Después, cómo sacar tus costos, cómo calcular los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Que no te enseñan, ¿me explico? O sea, a mí sí me enseñaron a hacer un estado de resultados y estoy seguro que ustedes también. Pero ¿cómo te enseñan a leer en verdad de una manera óptima un estado de resultados? Oye, cuál crees que sería la opinión de tu viejo de estos libros y de este proyecto? Me vas a hacer llorar con esa pregunta porque yo hice todo este plan en honor a él. Porque yo le dije, no quiero que trabajes toda tu vida. Y desde que yo cogí la empresa en el 2019, todo ha sido tecnológico. Tenemos el programa de Cultura Tributaria, que es todos los miércoles a las 7 de la noche. Se transmite en vivo por Facebook Live y YouTube Live del asesor contable. Y me dice, oye, es que yo puedo salir en cualquier entrevista y en cualquier canal. Y mi viejo me decía, pero nunca he salido en redes sociales. Y hacer los TikToks era un cague de risa, era un enojado del hijo de madre. Oye, mira la cámara, oye, no te olvides de esto. Pero ¿cómo te vas a olvidar si tú eres el duro en los impuestos? Me dice, pero es que yo soy técnico, ¿cómo quieres que hable tonteras o tenga un idioma tan informal? Le digo, ese es el objetivo, entre un idioma que todo el mundo lo puede entender e información de valor que a la gente le va a servir. Y nos ha ido bien con eso. Completamente. Hablamos de los TikToks que has hecho. Uno de los más virales que tienes justamente, si es deducible el almuerzo que estás haciendo con tus socios, con tus trabajadores. ¿Se te viene a la mente algún otro TikTok que tuvo un alcance increíble y que le gustó a la gente? Mi TikTok más visto fue de 8 millones de reproducciones. Tiene casi 900,000 likes, como 46,000 compartidas. Wow. Ese video lo hice así como te dije. Dije, puta, ¿qué hablo? Un día te levantaste mal genio. Un día me levanté, dije, no sé qué hacer hoy de contenido. Y justo salió una noticia, si era fake, no era fake, no me interesa, la verdad. Porque el objetivo mío con ese TikTok fue explicar la oferta y la demanda en el mundo, ¿me explico? Entonces fue sobre el oro en Uganda, que se encontró X millones de toneladas de oro en Uganda y ahora qué va a pasar con el oro. Entonces, ustedes saben, sube la oferta y bajan los precios. ¿Me explico? Y yo lo que hice fue explicar porque justo estaba en unas clases de economía. Entonces le dije, estos manes no entienden. A ver, voy a hacer un TikTok y se los voy a enviar. Les envié y al día ya tuvo 40,000 reproducciones. No, perdón. Al día tuve 40,000 seguidores. Dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahí me ayudó a llegar rapidísimo a los 100,000. Pero mi objetivo con ese TikTok, ya les digo, fue enseñar cómo funciona la oferta y la demanda en el mundo. Así que véanlo. Está anclado a 8 millones de views. Wow. Mi video más visto. Es full. Qué cool, hermano. Oye, ¿y qué se viene para el asesor contable? Estás hablando del e-commerce, libros, van a ampliar sus líneas de negocio, van a ofrecer más servicios. ¿Qué más es lo que se viene para...? A ver, estamos ahora mismo haciendo el tema de los ebooks. Se me ocurrió una idea, no tengo miedo en decirla porque yo soy... No me gusta, pero yo soy muy emprendedor, me gusta mucho. Entonces, lo que voy a hacer es que ustedes saben que por menos volumen de mercado que sea, el tema de las finanzas o el emprendimiento, el conocimiento, siempre se compra. ¿Me explico? Entonces, si yo quiero aprender, voy a leer un libro de cualquier rama. Si yo quiero emprender, voy a leer un libro de cualquier autor que me ayude a hacer eso. Entonces, lo que estoy haciendo con los libros es aumentar el catálogo de libros
y ver si es que me resulta aquí en el Ecuador hacer un streaming de libros. Así como Netflix, que las películas no son tuyas, pero puedes ver el catálogo que tú quieras. Quiero hacer un streaming de libros financieros en donde tú puedas tener toda la información que tú quieras con un fee mensual, que no te puedas descargar el libro porque el libro lo rentas nada más, pero que sí puedas tener tus apuntes dentro de cada libro que veas, que tengas tus libros de finanzas, de contabilidad, de economía, de emprendimiento y que tengas acceso a eso. Qué bacán. Súper. Oye, hermano, ¿y cuál era algún sueño que tuvo tu viejo y que sé que tú vas a trabajar de forma empresarial? O sea, Sí, ¿cómo el sueño que yo le planteé a mi papá fue el plan que hice, un plan de suscripciones para que las personas tengan acceso a servicios contables y tributarios de manera económica y escalándolo a través de volumen. Entonces, le dije que si pegábamos, lo que íbamos a hacer es en 2 años íbamos a estar en Perú o en Colombia. Me gustaría que estemos en Uruguay y expandirnos por toda Latinoamérica, porque a la final las leyes dentro de Latinoamérica no cambian mucho. Entonces son similares porque vino Napoleón Bonaparte, se hizo el derecho civil napoleónico, Chile transcribió eso y lo pasó a toda Latinoamérica. Entonces hay mucha similitud. Hice ese plan, lo dividí en tres fases. Y ahora ya estoy en la fase 2. A Dios gracias, lo que hice fue la fase 1, crear una comunidad digital de manera orgánica. Y ustedes saben lo difícil que es eso. Más en materia contable y tributaria. Somos los más grandes en redes sociales en materia contable y tributaria. Y nos siguen muchas personas y les agradezco bastante todo el cariño y amor que nos dan en las redes. Después de eso, lo que vamos a hacer es expandir los servicios del asesor contable, que ya damos, que ya tenemos la capacidad de dar tanto en nuestras oficinas de Quito como Guayaquil. Y después de eso, hacer el plan de suscripciones mensual, hacerlo de manera barata y escalable a través del volumen de las personas que lo necesitan, ya sean emprendedores, ya sean financieros, contables o empresarios que en verdad necesitan ayuda contable. Ya les digo, otra frase que decía mi papá, si caro es educarse, más caro es vivir en la ignorancia. Y no hay mejor inversión que en la educación en uno mismo. Oye, David, y esto ya como consejo de vida, precisamente por todo lo que hemos vivido contigo, ¿qué consejo, qué tip le das a aquella gente que todavía tiene a un padre emprendiendo a su lado? Falleció mi padre, falleció mi mejor amigo, falleció mi vida entera, el tipo que yo admiraba con todo mi ser. Yo siempre le decía a mi papá que yo soy su fan número 1, que él es mi ídolo. Yo idolatraré siempre a mi padre. Yo puedo decir que tuve un buen padre, ¿me explico? Yo puedo decir que tuve un excelente padre, porque mi papá no tuvo papá, su papá lo abandonó. Pero mi papá, sin tener la experiencia de haber tenido uno, él fue el mejor del mundo para mí. Y yo fui su único hijo, me consintió, me pegó, me habló, me felicitó. Y lo que más me voy a llevar de él es todo el conocimiento que me dejó, todas las ganas de salir adelante, todas las ganas de no querer ser pobre, de no querer quedarse atrás de nadie, de querer ser leal, de querer ser honesto y de la nobleza de él. Entonces, lo que yo tengo en mi pensamiento es que yo disfruté a mi papá. O sea, yo lo disfruté al 100%. Y yo sabía que en un punto él iba a tener que descansar para siempre. Y lo hizo de la mejor... O sea, no sé si de la mejor manera, no me pude despedir de él, pero ya está descansando y sé que está descansando en paz. Y no es porque sea mi padre, ustedes lo conocieron. Él era un tipazo. Y sé que se ganó un pase directo al lado de Dios. Y que está ahí. Y él siempre me decía... La herencia más grande que yo te voy a dejar es el poder del conocimiento. Y fue como lo hizo. Entonces yo estoy orgulloso del padre que tengo y sé que esto va a quedar grabado y en las plataformas por muchos años. Y yo tengo mi hijo y yo dije, cuando yo tenga mi primer hijo, se va a llamar como la persona más inteligente que conozco en todo el mundo. Y mi hijo se llama Carlos David, como mi padre. Entonces yo estoy trabajando por ser el mejor padre también para mi hijo. Y darle lo mejor. Y si tienen sus padres vivos, vayan, denle un abrazo a sus padres,
a sus madres, porque hay una frase que no me gusta, que muchos dicen, madre solo hay una, padre cualquiera, pero eso es porque no tuviste un buen padre. Pero yo tuve un padre espectacular. Me demostró la disciplina, me demostró el coraje, me demostró las ganas de salir adelante. Él llegaba a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana ya estaba de pie para seguir trabajando y seguir recorriendo el país con mi mamá. Trabajando. Entonces yo le discutía a él, le decía, oye, no vas a poder toda la vida hacer eso. Y ahí fue cuando más me quise involucrar en el negocio. Ya sabía que mi papá estaba mal de la salud y le dije, y me cayó todo el peso de sus problemas en mí. Entonces lo que yo hice fue portarme varoncito y pararme bien parado y decir, me vale miércoles mis planes de vida. Yo voy a hacer que mis planes de vida ahora sean a ayudarle a mi papá. Y fue lo que hice y a la final me terminó gustando. Entonces no estoy frustrado porque muchas personas dicen, entonces no hiciste lo que querías hacer. Puede que sí en un punto, pero en otro punto valoré todo lo que mi papá hizo por mí cuando yo estaba chiquito. Cuando yo estaba chiquito y tenía frío, él me abrazaba. Cuando yo tenía hambre, él me daba de comer. Entonces, para mí es mi mejor amigo y lo voy a extrañar toda mi vida. Nunca me voy a olvidar de él. Y sí, no tengo nada más que decir que todos los logros que estoy teniendo en mi vida, todo lo que estoy haciendo día a día, todo va en nombre de él. Entonces, de hecho, las dedicatorias que voy a poner en los ebooks que les estoy diciendo es que hasta el mínimo detalle, hasta el mínimo centavo que ganemos en el asesor contable, todo es dedicado a mi padre. Oye, qué lindas palabras. El cariño estoy seguro que se siente. O sea, yo lo estoy sintiendo, el Dani, estoy seguro que todos lo están sintiendo aquí. El legado que dejó tu viejo es inmesurable. Sí. Y el amor que te aportó a ti, que tú lo estás transmitiendo a tu profesión y a todos los proyectos que están haciendo son admirables, sí. Realmente. Mira, él tuvo la oportunidad de pagarme la educación en la Academia Cotopaxi, que es el colegio más caro del país. Estudié también en el SEC Ecuador. Y él me decía, David, lo único que quiero es que saques buenos contactos, que te roces con buenas personas, porque algún día en la vida te van a servir. Entonces, ahora tengo la fortuna de llevarme con personas mucho más inteligentes que yo, que facturan, a ver, uno de mis mejores amigos factura 100 millones al año, el que me vino a dejar al podcast factura 70 millones al año, y son personas que con él tuve un almuerzo y dije, qué bestia, me dio algunas ideas, yo le di otras ideas, conectas con esas personas y tú sientes que el emprendimiento es una adicción, es un vicio, ¿me explico? Porque hablas de emprendimiento, al menos a mí me pasa, hablas de emprendimiento y te salen las ideas y quieres seguir hablando, y más aún con personas que te entienden de ese tema. Es una bestialidad, es brutal. Y tengo amigos, tengo la suerte de tener buenos amigos que hacen buenas cosas, que ganan por derecho su dinero y viven tranquilos, ¿me explico? Y tú les ves y ni parece. Pero son personas muy exitosas, que se levantan muy temprano, que se levantan a estudiar, a prepararse, a no estar de joda en joda. Entonces, tarde o temprano se te pegan esos hábitos porque tú eres del promedio de las 5 personas con las que más te llevas. Quieras o no quieras, es así. Así es. Una cosa que volverías a hacer dentro del mundo del emprendimiento y otra que no harías. Una de las cosas que volvería a hacer dentro del emprendimiento sería fracasar. Me encanta fracasar en el emprendimiento. Cuando hicimos Camelio, yo invertí todos mis ahorros y me quebré. Y me quebré por años, o sea, unos 2-3 años bien quebrado. Tenía 24 hasta los 27 años bien quebrado, la verdad. Y dije, qué huevada, veo a mis amigos que tienen sus trabajos estables, que están ganando bien. Y uno que otro sé que se reía de mí. Pero digo, bueno, brother, yo estoy trabajando para hacer mi empresa. Y mi padre siempre me decía, es preferible ser cabeza de ratón que cola de león. O sea, es preferible que tú seas dueño de lo tuyo, que tú controles lo tuyo y que tengas tiempo para ti, para tu familia. Entonces, no hay nada más caro en el mundo que eso. Y no hay nada mejor en el mundo que eso. Y es difícil conseguirlo. Entonces, lo que no haría sería quedarme de brazos cruzados, la verdad. Porque, ¿de qué te sirve? O sea, yo creo que una persona vale carpeta si tiene todas las posibilidades y todas las herramientas para salir y no lo hace.
Porque existen personas que en verdad se están sacando la madre día a día por ser alguien en la vida y por X o Y razón aún no lo consiguen. Pero eso no significa que no lo van a conseguir, porque la constancia es mucho más importante que el talento. Wow, qué gran podcast. A mí, la verdad, ha sido uno de mis favoritos y de uno de los temas que menos me gusta, partiendo de eso. Los impuestos y la contabilidad. Exacto. Pero Claro, iniciamos diciendo que los impuestos y la contabilidad nos acompañaron durante muchos años y no los disfrutábamos. Pero en definitiva, el acercarnos al asesor contable fue como de esas cosas mágicas que te pasan, ¿no? Cuando notas a alguien que le apasiona mucho y era algo que Sí. notábamos en tu padre y es algo que notábamos en ti, es que te dejas llevar por la magia, loco. Yo me acuerdo cuando hicimos este TikTok allá en Guayaquil y nos explicaba el tema de las facturas. Y justamente Lo ese caro. TikTok habla sobre los impuestos a los influencers. así es. Es súper chistoso. Me voy a quedar con una frase que siempre me dice mi viejo, una frase un poco antigua. No es la flecha, sino el indio, dice él. Definitivamente. Y habla de cómo crecemos en este esquema educativo en el cual llegamos a odiar materias o áreas completas de la educación Sí. solo porque la persona que lo hace no le gusta o lo hace por obligación. Y te topas con alguien que es súper apasionado y dices, no ha sido la materia. Que Claro. era quien me lo dio. Sí, no. Entonces, creo que eso me pasaba con los impuestos. Es Simplemente que, era eso. Es que mi viejo tenía el don de explicarte lo más difícil de la contabilidad y tributación como si fuese un 1 más 1. Le entendías perfecto. Entonces yo dije, tenemos esa habilidad, sacamos adelante. Entonces ahora que me reúno con contadores me dicen, oye, es buenísimo porque el canal de YouTube de ustedes es como que una ayuda a memoria de todo lo que hacemos día a día. Y es lo que fue el objetivo que yo quise hacer. Y lo hicimos. Y lo seguimos. Ay, perdón. Y lo seguimos haciendo. En definitiva, creo que es no creo, estoy seguro del legado que dejó tu padre, no solo en ti, sino en miles de personas y todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Esto era algo que lo queríamos hacer desde el principio, cuando conocimos a tu papá. No se pudo hacer con él en vida, pero de seguro esto quedará no solo para ti, sino para tus guavos también y para toda la gente que tuvo el placer de conocer a uno de los mejores, por no decir el mejor asesor contable que ha parido este Sí, país. no, muchísimas gracias. Si yo tuviese a mi padre enfrente, pa, no sabes. Si yo tuviese a mi padre enfrente, le diría que me hubiese gustado abrazarte más. Más de lo que ya lo hacía, me hubiese encantado besarte más. Pero yo sé que desde arriba siempre me estás cuidando. Siempre. Yo lo siento a mi padre de una manera impresionante. Y él en vida se desvivía por mí. Y yo por él. Entonces éramos un equipazo, él y yo. Y a mi hijo le espera lo mismo o más de parte mía. Así que Carlitos, ya sabes. Te amo. Carlitos se viene. Carlitos. Hay de seguro un buen legado ahí en la asesoría contable aquí en el país. Ha sido un podcast con muchos altibajos de aprender demasiado. Muchas gracias, David, por tu No, a tiempo ustedes también. muchísimas gracias. ¿Algo que quisieras decirle a la gente? ¿Cómo te encuentran en redes también? A ver, nos encuentran en redes como El Asesor Contable. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, TikTok, estamos en Spotify. Ya les hago la cordial invitación que cuando ya esté todo listo, quiero que ustedes estén en nuestro podcast también. Encantado, Encantados hermano. de la vida. Y también nos encuentran en la página web como www.elasesorcontable.com. Estamos a disposición de ustedes. Tenemos oficinas en Guayaquil, en Quito, y con gusto de ayudarles a todos. Y la frase que mi padre siempre decía después de acabar nuestro programa de cultura tributaria era: tributen bien y paguen lo justo, porque el desconocer te hace perder. Gran fase. Gran frase. Nos vemos en un nuevo episodio de Murphy Podcast. Dios les pague a todos ustedes, los que se han quedado hasta acá. Les mandamos un beso, un abrazo. Así que comenten ahí a quién les gustaría ver en este podcast. Y nos vemos en otro capítulo de Murphy Podcast. Chao, chao. Chau. Pasen bien. Oye, qué bacán. Buen podcast, Oye, sí, qué buen gran podcast. Me escapé 3 veces de llorar, güey. Yo también estaba. Estaba con la lágrima, ¿no? Qué del putz. la Y verdad, tú qué- también, hermano. Mucha fortaleza ahí. Sí.